cómo habéis llegado a montar en menos de 10 años Indexa Capital, que ya gestiona más de 3.000 millones de euros de 100.000 clientes. Los bancos son animales muy sólidos, tienen la confianza de los clientes. Lo que hace es que al final acaba subiendo las comisiones que pagan los clientes. Es el círculo que ha tratado de romper Indexa, ¿no? Menos costes, más rentabilidad, déjate de rollos, cuanto más grandes seamos, más reduciremos los costes y comisiones de los clientes. Tenemos clientes ya en más de 130% de rentabilidad acumulada y si dejan pasar más tiempo va a ir a mucho más. Fuimos el primer gestor automatizado rentable en Europa, en España y probablemente del mundo. Indexa es único en cuanto a volumen gestionado por dinero invertido. Gestionamos 3.000 millones, hemos invertido en total 3,5 millones. ¿Cómo funciona Indexa Capital? Alguien que quiere empezar, ¿cuáles son los pasos que tiene que hacer para abrir una cuenta? Lo primero que tiene que saber alguien es que es muy fácil. Muy buenas a todos. Hoy tenemos una charla muy guay, muy interesante, con 2 de los 3 fundadores de Indexa Capital, con François y con Ramón. Así que para todos los que os interese todo lo relacionado con los fondos indexados y en general con cómo poner a trabajar tu dinero de manera simple, de manera automática, de manera fácil, para que vaya creciendo con el tiempo, pues tomad papel y boli porque va a ser una entrevista muy chula donde vamos a repasar pues, cómo funcionan los fondos indexados, qué es lo que tienes que hacer si quieres empezar a invertir en fondos indexados y en definitiva, pues qué opciones hay para invertir en España en fondos indexados y cómo funciona Indexa Capital. Así que, Franz, Ramón, bienvenidos, un placer. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Carlos, un placer. La primera pregunta que os quiero hacer es ¿cómo habéis llegado a montar en menos de 10 años, que es relativamente poco tiempo, Indexa Capital, que ya gestiona más de 3.000 millones de euros de 100.000 clientes? Pues nada, a ver qué dice François, que igual no decimos lo mismo. Y luego te pasó la pelota, ¿no? Bueno, una cosa peculiar de Indexa es que somos emprendedores de segunda o tercera vuelta. Habíamos emprendido antes, yo fui el fundador de Top Rural, un buscador de casas rurales que fue muy bien y que fundamos con Marta, con mi mujer, en el 2000, lo vendimos en 2012 a HomeAway, una multinacional americana. Luego me dediqué un tiempo a invertir en startups. Tengo una primera recaída emprendedora a tiempo parcial con Aplázame y luego una segunda recaída emprendedora un poco más seria a tiempo completo ya. Full Life en 2014 con el proyecto que ahora se llama Be Water Funds. Entonces, en el contexto de Be Water Funds, yo tenía una idea, pero era consciente que necesitaba completar, me faltaba conocimiento y reputación en el sector financiero. Entonces, busqué con quién podíamos montar esto, ¿no? Y ahí es donde nos juntamos con Unai, que tenía mucha experiencia en el sector financiero y el sector de la gestión. Y con Unai no le conocía de antes, nos presentó un amigo común. Y con Ramón, que era amigo ya de antes, porque yo fui inversor en... Bueno, ya creo que aquí igual te dejo seguir a ti, ¿no? Sí, yo también soy emprendedor de segunda vuelta. Bueno, pues hace mucho tiempo, en el siglo XX, monté una compañía que se llamaba Self-Trade, que era un broker online para comprar y vender acciones a través de Internet. A eso le pasaron muchas cosas. Salimos a bolsa en Francia, lo acabamos vendiendo a un gran banco que se llama Société Générale en Francia a través de su filial online que se llama Boursorama, que Boursorama es el equivalente a ING Direct en España. Es un banco muy grande en Francia de 7 millones de clientes hoy. Y bueno, pues después de eso monté una startup que era para encontrar pues, todo tipo de trabajos de corta duración, para entendernos fontaneros, electricistas, mudanceros, que no fue bien, donde tanto François como yo pues perdimos, bueno, y muchos otros inversores, perdimos el dinero. Y bueno, pues a partir de 2014 pues nos pusimos primero con BeWater y luego con Indexa Capital, ¿no? Y yo iba a decir, o sea, la pregunta es cómo lo habéis hecho, ¿no? Para llegar a 3.000 millones en algo menos de 10 años. O sea, no sé. Yo creo que, pues mira, hemos trabajado mucho, hemos tenido pocos errores gordos, ¿vale? Y luego hemos tenido nuestra dosis de suerte, ¿no? Diría yo, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Estoy de acuerdo. Si comparamos con Indexa, si lo comparas con los competidores en España o en Europa,
es único en cuanto a volumen gestionado por dinero invertido. Entonces, gestionamos 3.000 millones, hemos invertido en total en Indexa Capital 3,5 millones. Es un ratio de 1.000 millones gestionados casi por millón invertido. Los demás en Italia con Money Farm, en Alemania con Scalable, en Inglaterra con Nutmeg, en Francia con Numonitos, han levantado decenas de millones, algunos cientos de millones, y no están en un nivel muy distinto del que gestionamos con Indexa. Algunos están debajo, otros un poco encima. Entonces, además de lo que dice Ramón, que nos hemos equivocado un poquito menos, quizá por la experiencia previa. La verdad es que Ramón en el sector bancario online, Unai en gestión y yo en emprendimiento, pues ya veníamos con mucha experiencia. Tuvimos suerte y trabajamos mucho, seguimos trabajando mucho, no es solo que hemos trabajado mucho, sino que seguimos, ¿no? Y yo creo que además dimos mucha importancia en ser eficientes en el consumo del capital, es decir, montar un negocio no rondero, no para hacer rondas de ampliación de capital, sino coger el mínimo dinero posible necesario para montar una empresa sólida, una agencia de valores sólida, pero no meternos en un nivel de gasto que requería una ronda tras otra, ¿no? Entonces fuimos el primer gestor automatizado rentable en Europa, en España, en Europa y probablemente, o que sepamos, del mundo. Qué guay. El primer gestor automatizado en cubrir gastos, ¿no? En llegar a break-even, en ser rentable. Y a partir de ahí, pues estamos reinvirtiendo lo que generamos de flujo de caja para seguir creciendo. Y hemos empezado con la expansión internacional, primero con Bélgica, luego con Francia. Y Qué Luego bueno. hay una ahí cosa que a mí estamos. me gusta a veces la hemos contado del principio, que es, claro, cuando montas un negocio que al final está basado en fondos indexados, ¿no? Pues empezamos a hablar con gente, sobre todo con profesionales, ¿no? Con los fondos de capital riesgo más célebres del país, ¿no? Y entonces, pues le decíamos, no, vamos a montar una cosa y vamos a apoyarnos en los fondos de Vanguard, en los fondos de BlackRock, ¿no? Y entonces la gente nos decía, no, pero es que ese negocio entonces se lo va a quedar Vanguard, ¿no? Se lo va a quedar BlackRock, ¿no? Y cuanto más nos decían, esta idea no tiene sentido, los grandes bancos se van a quedar con ese negocio o las grandes gestoras americanas, pues la verdad es que eso fue lo que nos dijimos, "Joder, aquí no se va a meter nadie, ¿no?". O Claro. sea, parece tan mala idea que es verdad que va a ser un entorno relativamente poco competitivo, ¿no? Mm. Una cosa que dice Ray Dalio, creo que es Ray Dalio, que dice que como emprendedor, para tener éxito, tú tienes dos cuadrantes, ¿no? Que es acertar, no acertar, ¿no? Y estar en el consenso o no estar en el consenso, ¿no? Y que para de verdad tener éxito tienes que acertar y aparte que todo el mundo piensa que tu idea es una birria, ¿no? Que es una estupidez. Qué bueno. Precisamente hablando de fondos indexados, os quería preguntar cómo descubristeis vosotros los fondos indexados, en qué momento llegasteis, también qué son, para quien pues, no lo conozca o no sepa exactamente qué son, y por qué os gustan y por qué habéis decidido pues, oye, basar el modelo de Indexa en fondos indexados. De hecho, en el propio nombre aparece, ¿no?, la palabra indexa. Entonces, Llegaste antes, ¿no? Sí, yo llegué antes porque como había montado un negocio de brokerage, esto es un clásico también, ¿no? Yo monté el negocio en 1999 en plena burbuja de Internet. Entonces, pues básicamente era como los hermanos Marx, ¿no? O sea, que tú elegías cualquier valor de tecnología y aquello subía, ¿no? Y, mm, y entonces, pues, bueno, pues 2 años más tarde la burbuja se pinchó, los valores de tecnología bajaron un 90%. Y entonces, pues yo me di cuenta pues que no era muy bueno eligiendo valores y que era muy difícil elegir valores concretos, ¿no? Esa fue la primera lección, que la aprendí bien porque perdí bastante dinero. Y entonces, después de eso, dije, bueno, pues no sé elegir valores concretos, ¿no? Voy a meterme en fondos de renta fija, ¿no? Entonces me metí pues, en los principales fondos de renta fija de la época, ¿no? Algunos muy célebres, con gestores estrella. Y de repente pues llegó el año 2006, 2007, 2008, ¿no? Y de repente me di cuenta pues que los fondos de renta fija perdían y no perdían poco dinero, ¿no? Y dije, oye, pues esto, ¿cómo puede ser, no? Y, y bueno, ahí me di cuenta que es muy difícil hacer el timing al mercado,
que las probabilidades están contra ti y que lo que tenía sentido para mí era invertir, bueno, en ese caso era en ETFs, ¿no? Porque en esa época la verdad es que no estaban disponibles los fondos indexados. Lo que había disponible eran los ETFs, fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Estoy hablando del 2006, 2007, 2008. Y empecé a invertir todo mi dinero en ETFs y la verdad es que cuando empecé a ganar dinero, ¿no? Y así llegué. ¿Cómo definiríais para quien no sepa lo que son los fondos indexados? Entonces, en lugar de, o sea, un fondo es un vehículo de inversión colectiva donde hay muchos inversores y hay fondos de gestión activa, que son la mayoría de los fondos que te ofrecen los bancos, donde hay un gestor que elige en qué empresa o en qué bonos va a invertir el fondo. Y luego tienes los fondos indexados donde dices, en lugar de pagar un gestor para elegir bien o mal, pero con costes altos, en lugar de pagar esto para de media no ganar más, pero sí, bueno, ganar menos porque voy a tener más costes, pues mejor compro el mercado. Entonces, ¿cómo se compra el mercado? Pues invirtiendo en un fondo que replica un índice. ¿Qué es un índice? Pues un índice es una lista de acciones. O sea, hay un índice muy conocido en España que es el IBEX, IBEX 35. No invertimos en el IBEX porque es un índice demasiado pequeño, demasiado local. Otro índice muy grande, muy conocido es el Standard & Poor's 500, el S&P 500. Otro más diversificado todavía sería el MSCI World, que invierte en todo el mundo menos países emergentes. Luego tienes el índice MSCI All Countries, que incluye también emergentes. De los índices al final son listas de empresas. El MSCI World, por ejemplo, son casi 2.000 empresas. Y significa que cuando tú inviertes en un fondo indexado sobre el MSCI World, pues entras en un fondo, pero detrás, o indirectamente, vía el fondo, tienes una exposición a esas 2.000 empresas que son prácticamente las 2.000 mayores capitalizaciones bursátiles del mundo, ¿no? Entonces, en un fondo indexado tienes una exposición indirecta a muchas empresas y vas recogiendo la rentabilidad media del mercado pagando unos costes muy bajos. Los costes de los fondos de Vanguard en los que invertimos en Indexa, el coste medio de los fondos está en 0,09%. Eso significa que si inviertes 10.000 euros, pues pagas, que no diga tonterías, Bueno, 9 euros sobre 10.000 euros. Y luego, en el caso de Indexa, ya para completar la foto, no hablar solo del 0,09 de los fondos de Vanguard o de iShares, pues hay una comisión de gestión de cartera para Indexa, es lo que hace Indexa Capital. Como agencia de valores, gestionamos la cartera del cliente y ahí cobramos una comisión de gestión de media de 0,32%. Y luego tienes una comisión de custodia del banco custodio. Trabajamos con 2 bancos custodios, uno es CK Bank, otro es Inversis. Donde más volumen tenemos es en Inversis y ahí la comisión media es de 0,09 también. Es todo incluido, digamos, entre el 0,32, 0,09, 0,09, te quedas en un 0,50 de costes totales. Sobre 10.000 euros es un coste anual de 50 euros total. En comparación, los fondos de gestión activa de los que hablamos antes, ¿no? Los fondos que te van a intentar colocar los bancos, tienen costes visibles, tienen costes no visibles. Lo que llaman el TER, Total Expense Ratio, en realidad no es total, no incluye cambio de divisa, corretaje. Y entonces, si miramos el desempeño del fondo contra el mercado en el que opera, miramos la diferencia de rentabilidad entre los fondos de los bancos y la rentabilidad media del mercado y vemos que se dejan de media más de 3% al año. Entonces, 3% al año sobre 10.000 euros son 300. Eso es el coste real de invertir en los fondos de gestión activa de los bancos. Y puedes comparar tu coste real de 10.000 euros, donde el coste real es de 300, con un coste real de 50, ¿no? Esa es la diferencia. Dividimos el coste total por más de 6. Sí, la gracia de invertir en fondos indexados, ¿no? Es, o sea, se resume, si quieres, en dos cosas. Lo primero es, los fondos indexados baten al 90% de los fondos de gestión activa, ¿vale? Y esto da igual la geografía en la que te muevas, no es exactamente igual por tipo de activo en fondos que en renta variable, pero en general, ¿no? ¿Por qué el 90% se quedan por detrás de los índices? Bueno, pues fundamentalmente porque compran cuando no deben y venden cuando no deben y porque las comisiones son altas, ¿no? Entonces, visto que el 90% de los fondos se va a quedar detrás,
¿no? Del índice al que replican, ¿por qué vas a invertir en fondos de gestión activa? Bueno, pues decir, pues porque los voy a saber elegir, Claro. porque yo soy más listo que el prójimo y yo voy a saber cuál es el fondo que lo va a hacer bien, no en los 10 años pasados, sino en los 10 años futuros, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esto es un poquito técnico, que estadísticamente tienen la misma probabilidad de batir al índice el que lo batió los 10 años después que el que Antes. no lo batió, Claro. ¿vale? Eso se llama, no existe persistencia estadística, ¿no? Entonces, si no sabes, si lo más probable es que no sepas elegirlo, bueno, pues lo lógico es que acabes con los fondos indexados. ¿Y qué gracia tiene invertir en índices? Que en los índices solamente están aquellas empresas que consiguen dar el retorno exigido por el mercado del inversor, ¿vale? Y aquellas empresas que no consiguen dar el retorno porque les va mal, pues por ejemplo Abengoa, ¿no? Que era un clásico de los grandes índices en España. Cuando le empezó a ir mal, ¿qué pasó con Abengoa? Que sale del índice. Entonces tú como inversor en índice lo que tienes es la garantía de que aquellas empresas que están en el índice, ¿vale? Son porque están dando un retorno a la inversión ajustado al riesgo que se asume. Claro, y lo único, si me permites el matiz, o sea, Abengoa pues tendría un peso en el índice, precisamente sale porque ha perdido, o sea, durante ese tiempo Claro. te ha hecho perder dinero, hasta que ha salido Sí. del índice y ha entrado otra. Efectivamente. Pero te ahorras toda la caída final y no solo eso, sino que ¿quién sustituye a Abengoa? No me acuerdo exactamente, pero yo creo que fue MásMóvil. Puede ser. Vale, o sea, entiendo el punto de los fondos indexados y una pregunta que a mí me hacen mucho es, vale, fondos indexados, genial, voy a invertir en fondos indexados, pero ¿cuáles son los mejores fondos indexados? Hay dos grandes segmentos de clientes. Hay gente que quiere elegir fondos indexados por su cuenta, entonces se hacen esta pregunta de cómo elijo yo los fondos. Y luego otros que prefieren delegar la solución en un gestor de carteras como Indexa. Pero bueno, de todas formas te podemos contar cómo seleccionamos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, para elegir los fondos indexados tenemos tres criterios que convergen bastante. Uno es el tamaño del fondo. Fondos más grandes te dan más liquidez, más garantía de que cuando quieras retirar el dinero, pues podrás retirarlo. Buscamos fondos con costes más bajos y suelen ser los más grandes. Hay mucha relación entre fondo con comisiones más bajas y tamaño del fondo. Y luego buscamos fondos que tienen una calidad de seguimiento del índice, lo cual significa que replican de forma muy cercana la evolución del índice. En inglés lo llaman tracking error, o sea, es calidad de seguimiento. Y también, de nuevo, pues fondos más grandes en general tienen una calidad de seguimiento del índice muy, muy cercana. En alguna ocasión hemos visto una gestora que quería competir en el sector de los fondos indexados, pues Fidelity concretamente. Y Fidelity, por ejemplo, sacó fondos con comisiones en teoría más bajas, porque querían meterse en este. No, entonces, pregunta, ¿lo metemos en la cartera o no lo metemos? ¿No? Tiene comisión más baja, pero no es grande el fondo, es pequeño, de hecho. Y por otra parte es muy reciente. Entonces, ¿qué calidad de seguimiento del índice tiene? ¿No? Y entonces, entre una cosa y otra, calidad de seguimiento del índice y luego tamaño del fondo y costes reales, porque al final vas rascando y te das cuenta que no necesariamente se reflejaba todo lo que se tenía que reflejar, pues es lo que nos lleva a elegir un fondo u otro, ¿no? Entonces, en cada categoría donde elegimos un fondo, categorías o clases de activo, por ejemplo, bolsa americana, ¿no? Dices, en una cartera diversificada hay que incluir una parte de bolsa de Estados Unidos, que es la mayor bolsa del mundo. Dices, de la bolsa americana, ¿qué fondo voy a meter? ¿No? Un fondo indexado sobre el S&P 500 o sobre el Russell 2000. O sea, hay muchos fondos, hay muchos índices, hay muchas gestoras, puede ser Vanguard, iShares, etcétera. Pues entre el mix de la combinación de esos tres criterios es lo que nos lleva a elegir el Vanguard indexado sobre el S&P 500, que combina, pues, que es el más grande, el que tiene comisiones más bajas y mejor seguimiento del índice. La selección la hemos hecho nosotros y la lista de fondos está en la web. Tú puedes ir al pie de página y ves ahí nuestras carteras. Haces clic y ves todo el proceso, la selección, la calidad de seguimiento del índice, los costes, tal. Para que el que quiere replicar nuestra cartera por su cuenta, pues si quiere, se pueda coger los fondos y buscar fondos similares en otros sitios, ¿no?
Claro. No tendrá acceso exactamente a los mismos porque por el tamaño de Indexa hemos conseguido acceder a las clases institucionales plus de los fondos, que es una clase de los fondos que está solo disponible para inversores que invierten más de 100 millones. Y como en el conjunto de Indexa ya tenemos un volumen muy superior, y como gestionamos carteras, nos dejan acceder a esos fondos. Pero siempre el mismo fondo de Vanguard Institucional Plus que tienes en Indexa, pues tienes la alternativa a la clase normal, digamos, para gran público, que es un pelín más cara, pero la tienes disponible en supermercados de fondos. Sí, yo añadiría que estos son los criterios principales de selección, pero luego se miran más cosas también. O sea, se mira si es de réplica, es más técnico, ¿eh? Se mira si es de réplica física o réplica a través de derivados, porque tienen menos riesgo los de réplica física que los de derivados. Se mira si el fondo presta la cartera o no presta la cartera, porque si presta la cartera puede sacar un poquito más de rentabilidad, pero tiene un poquito más de riesgo, ¿no? Claro. Entonces, Si cubre bueno, la divisa o no cubre la divisa. Tiene miga, lo resumimos porque en el fondo es muy sencillo, pero luego es verdad que siempre está los y un poco la detalles, ¿no? diferencia quizá es entre hacértelo tú mismo, ¿no? O que te lo gestione Indexa es, bueno, hay varias razones para ello, ¿no? Pero una de ellas es sin duda, bueno, pues que Indexa al final está continuamente revisando todos los fondos que salen al mercado y si sale uno que es mejor por cualquiera de los criterios, pues te lo cambiamos directamente, ¿no? Vale, súper. Hay una pregunta que, bueno, supongo que a vosotros os hacen mucho y a mí también, que es, oye, ¿es seguro invertir en Indexa Capital? ¿Es seguro invertir en fondos indexados? Y aquí quizá pues podemos, o sea, podemos repasar pues, los diferentes actores que hay implicados. Pues por un lado está Indexa, por otro lado está el banco custodio, la gestora de los fondos, el propio fondo. Y podemos ir explicando los diferentes cortafuegos que pueda haber en caso de que haya algún problema. Para explicar, oye, ¿es seguro invertir en Indexa? Hago el resumen y me completas, ¿no? Mm, El resumen es que hemos buscado una solución para que tu dinero y tu inversión esté a prueba de fallo de cualquier proveedor de la cadena. Entonces es una solución donde abrimos una cuenta de valores a nombre de cada cliente en el banco custodio, de forma que las inversiones, las participaciones en los fondos están a nombre del cliente, cada uno de ellos, y no depende de la existencia de Indexa y ni siquiera del banco custodio. Es decir, si desapareciese Indexa, tu cuenta está a tu nombre en el banco custodio, en Inversis Banco, para la mayoría de nuestros clientes. Y como hay un mandato de gestión de cartera, la CNMV que supervisa Indexa, si desaparece ese Indexa, que no debería ocurrir, pero vamos, imagínate, en el peor de los casos, pues mandataría a otro gestor de carteras para que siga gestionando tu cartera a tu nombre, ¿no? Son fondos de inversión, son traspasables, significa que cuando no te guste lo que estás viendo o tienes alguna inquietud, te lo puedes llevar a otro sitio sin coste y sin impacto fiscal. Luego, el banco custodio también tiene la inversión a tu nombre fuera de su balance. Significa que aunque quiebre el banco custodio, no pierdes tu inversión porque no has prestado el dinero al banco, a diferencia de un depósito, cuenta corriente, cuenta remunerada o otros formatos, ¿no? Entonces ahí no corres el riesgo de crédito. Um, con Vanguard es lo mismo. Vanguard es la gestora, pero el patrimonio de los fondos está dentro del fondo y los fondos están segregados del patrimonio de la gestora. Vale, Aunque quiebre la gestora, el fondo pertenece a los partícipes y si quebrara Vanguard, el supervisor de Vanguard, en este caso en la gestora en Irlanda, pues nombraría otro gestor para seguir gestionando el fondo, ¿no? Una quiebra del gestor del fondo no arrastra el patrimonio del fondo. Y a su vez, la inversión del fondo está en un depositario ¿cómo se llama? El depositario de Vanguard. es Bank of New York, ¿no? Era Bank of New York, ¿no? Entonces es BBH en Irlanda, Eso es. pero BBH es, o sea, al Ok. final Filial de va a, Irlanda, sí, sí. va, al vale. final va a Bank of New York, que es el mayor banco custodio del mundo. Entonces, digamos, eso es un montaje robusto porque primero todo está regulado, supervisado, pero además todo está segregado del balance de cada interviniente en la cadena. Claro que yo creo que es importante entender que Indexa Capital no tiene el dinero en ningún No. caso
De hecho, cuando se abre alguien una cuenta en Indexa, lo que se abre automáticamente es en el banco custodio una cuenta corriente, ¿no? Y una cuenta de valores que se llama, ¿no? Sí, sí. Igual podemos explicar también el Sí. tema del fondo de garantía. Sí, claro. Entonces el cliente se da de alta en Indexa, nos responde un test de perfil, donde le preguntamos por sus preferencias en cuanto a riesgo y rentabilidad, también a su capacidad de asumir riesgos, su patrimonio, etcétera. Y con el test de perfil le vamos a proponer una cartera con un número que va de 0 a 10. Y si le gusta lo que ve, así le vamos a explicar rentabilidad esperada, riesgo, incertidumbre también, caída máxima histórica, etcétera. Si le gusta lo que ve, entonces sigue con el proceso de apertura de cuenta y ahí va a firmar dos contratos. Un contrato de apertura de cuenta en el banco custodio, de cuenta corriente y de cuenta de valores, que es un contrato tripartito donde firma con el banco y firma que Indexa tiene delegada la gestión de esas cuentas. Indexa no es dueño de la cuenta, pero puede gestionar en nombre del cliente. Y luego firma un mandato de gestión de cartera con Indexa, donde nos delega la gestión también. Tiene este contrato con el banco Indexa y tiene el contrato con solo Indexa, ¿no? Hay dos fondos de garantía. Hay un fondo de garantía que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos, que es el que cubre el riesgo del banco. Realmente cubre el riesgo de quiebra del banco en la parte de la cuenta, porque la cuenta corriente en el fondo siempre sufre ese riesgo de quiebra del banco. Entonces, este fondo, el FGD, es el que garantiza los 100.000 euros por titular y por cuenta y por entidad. Y hay un segundo fondo de garantía que es el FOGAIN, Fondo de Garantía de Inversiones, que es un fondo al que contribuye Indexa y contribuyen todas las agencias de valores y sociedades de valores o gestoras de fondos en España, y que también cubre 100.000 euros por titular y por entidad, pero cubren riesgos distintos. El FGD cubre el riesgo del banco, o sea, quiebra del banco o fraude del banco, y el FOGAIN cubre el riesgo de fraude de la entidad de servicios de inversión, en ese caso, pues, de Indexa o de cualquier otra agencia de valores y tal. Genial. Sí, a mí hay una cosa que me gusta particularmente, yo sé que a François también, porque además ha hecho un podcast sobre el tema, ¿no? Que es el tema de los incentivos, ¿no? Cuando tú vas a invertir con alguien, si quieres, pues es muy importante lo que se llama skin in the game, ¿no? Que es un concepto que dijo Taleb, ¿no? Pues si la gente te dice, oye, invierte en esto, ¿y tú cuánto inviertes en eso, no? Entonces yo creo que hay un tema importante también que es cuánto invertimos, ¿no? Los socios de Indexa en Indexa, ¿no? No sé por cuánto irá ahora, pero entre 30 y 40 millones de euros. 43 millones. 43 millones de euros, sí. Son de los socios, fundadores, equipo, socios antes de la salida a bolsa, porque con la salida a bolsa ya algunos no sabemos quiénes son, pero nosotros mismos invertimos nuestro dinero. Me recuerda a los romanos que hacían vivir el arquitecto debajo del puente. El arquitecto del puente tenía que vivir un año debajo del puente con su familia. Tenía mucho, se jugaba el pellejo, ¿no? La traducción de skin in the game lo tradujimos como jugarse el pellejo. Nuestro propio dinero, todo mi dinero líquido, toda mi inversión líquida la tengo en cartera de fondos en Indexa, plan de pensión en Indexa, en todos los servicios de Indexa, y somos nuestros primeros clientes, ¿no? Realmente, sí, lo hemos montado como lo queremos para nosotros mismos. Yo creo que es un concepto que se aplica a muchas cosas en la vida, y es un consejo muy sabio. Y bueno, pues cuando la gente vaya a ver a sus asesores, que muchos de ellos recibirán pues propuestas de banca privada o de los bancos, ¿no? Yo creo que una pregunta muy sabia es decir, oiga, pero usted, este fondo es que es buenísimo, es que tiene poquísimo riesgo. ¿Usted cuánto invierte en este fondo, no? Qué buena. Sí, me parece muy buena respuesta. Vale, bueno, hemos hablado, yo creo que de todas las cosas buenas, ¿no? De los fondos indexados, pero es cierto que también hay, como en todo, ¿no? Hay detractores, gente que opina que hay una burbuja en los fondos indexados porque cada vez pues, la gestión pasiva va ganando terreno, y que de alguna manera eso está como haciendo menos eficientes los mercados y que, bueno, que puede haber una burbuja y que en algún momento estalle, ¿no? También hay quien dice que, claro, al invertir en índices, pues si una empresa empieza a ganar terreno, pues por ejemplo Tesla o Nvidia, que en los últimos años pues ha ganado mucho peso en la renta variable mundial y en el S&P 500,
pues también de alguna manera estás como sobreponderando algo que está cada vez más caro. En fin, ¿qué opináis de todo esto? ¿Cómo lo afrontáis? Incluso si hay Sí, desventajas de los fondos indexados, sí. también se pueden decir abiertamente. Ok. Sobre la burbuja, no tiene ningún sentido, ningún sentido. Quien popularizó el tema es, ¿cómo se llama? Es el de Big Short. Sí, Um, Michael, ¿era Michael algo? ¿Me Es que suena? no es Michael Milken, ¿no? Es Ah, no. Michael, sí, el de The Big Short, el que... mm, sí. Sí, entonces este tiene un fondo de inversión que invierte en small caps. Y su tesis es mejor invertir en small caps porque no están en los grandes índices, ¿no? Entonces apuesta a empresa pequeña con esperanza de que entre el índice. Está interesado en su alarma, ¿no? ¿Cómo funcionan los fondos indexados? Entonces, un fondo indexado sobre el S&P 500 compra las 500 empresas y no toca. No marca precio porque en el fondo compra a precio de mercado. Cuando hay suscripciones netas, compra más a precio de mercado. Y cuando hay reembolsos netos, reembolsa a precio de mercado. Pero quien fija el precio son los gestores activos. vale. Entonces, si tú tienes en un mercado como en Estados Unidos, en el S&P 500, hay un 50 y pico % de indexado y el resto de gestores activos. Entonces, mayoría indexada ya. En España estamos muy, muy lejos de esto, es mucho menos. Si tienes un 50% que no hace nada y otro 50% que se compra y vende entre ellos, pues los que se compran y venden entre ellos son los que marcan el precio, son los que deciden por la oferta y demanda, bueno, que hacen que el precio suba o baje, ¿no? El indexado va de paquete, en el fondo, está a rebufo, ¿no? Y se beneficia de este trabajo de fijación de precio que hacen los gestores activos, pero sin tener que trabajar por ello. Entonces, burbuja de indexación no puede haber porque la indexación lo que hace es comprar el mercado. Si hay burbuja en un mercado, pues entonces tú compras a precio de burbuja. Y si hay un mercado que está infravalorado, también compras a precio infravalorado. Pero no puede haber burbuja en indexados y no en la gestión activa. Sí, si el mercado está caro, pues lo estás comprando todo caro. Y si el mercado está muy barato, pues lo estás comprando todo muy barato. Pero como nadie sabe, o muy poca gente, muy poca gente, muy poca gente, muy poca gente, muy poca gente Mm. sabe si algo está caro o barato, ¿no? Pues tú vas con la media. ¿Y qué es la media? Pues lo que hace el dinero. ¿Y Claro. el dinero qué es lo que hace? Pues paga por el activo al precio que está hoy. Yo lo que veo es que los reajustes que se van haciendo y que pues un gestor Ujú. automatizado como Indexa sí que va haciendo y que es, oye, la proporción renta variable, renta fija sí que se va manteniendo y luego dentro de renta variable, por ejemplo, pues la proporción de Estados Unidos, Europa, etcétera, también se va reajustando. Entonces de ahí ya vas consiguiendo ese efecto, si me permites, de ir vendiendo lo caro relativamente y ir comprando lo más barato, ¿no? Con eso ya yo creo que tienes una parte Bueno, cubierta. o sea, a largo plazo, o sea, como el mercado es cíclico, deberías ir vadeando los ciclos, ¿no? Y vas haciendo pues una media de lo que va a dar la rentabilidad de los mercados. A largo plazo te da más igual. A corto plazo sí que es verdad que pues si el mercado está muy caro y hay una guerra y Rusia invade pues Polonia, pues todo el mundo va a vender renta variable y lo que te vas a encontrar es que ese apetito por el riesgo pues va a bajar. Entonces vas a perder dinero a corto plazo. Eso es así, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿y quién sabe lo contrario? ¿Y quién sabe predecir Desde luego. si este señor va a invadir Polonia o no? ¿No? Pues eso es lo que, como no lo No, sabes. bueno, predecir acontecimientos políticos se puede, un poquito. Lo que pasa es que todo el mundo está intentando predecirlos y estas predicciones ya están incorporadas en el precio. Entonces, no solo tienes que predecir lo que va a pasar, porque hay cosas que podemos predecir. Por ejemplo, pues hay calentamiento global, es muy probable la probabilidad de que dentro de 20 años la temperatura media sea más alta que hoy, es muy alta. Hay predicciones donde te arriesgas poco haciéndolas. Lo que pasa es que si todo el mundo ya tiene esta predicción hecha, pues ya está reflejada en el precio. Entonces, para acertar en el mercado, y por eso nosotros decimos que no sabemos prever lo que va a hacer el mercado y pensamos que nadie sabe, es porque
para acertar en prever lo que va a hacer el mercado, no solo tienes que prever un acontecimiento, sino tienes que preverlo mejor de lo que van a hacer los demás, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a tu segunda pregunta sobre el tamaño de las empresas, invertir en empresas grandes, pequeñas, es el gestor activo, y hay que pensar que el 90% de la industria bancaria financiera son gestores activos. Es decir, si hablas con alguien del sector, muy probablemente va a ser alguien que tiene interés en venderte gestión activa porque vive de ello. Pues la gestión activa siempre tiene que justificar que su trabajo, y es cada vez más difícil porque como de media 90% pues no lo hace peor que el índice. Siempre te van a intentar explicarte por qué ellos son capaces de encontrar oportunidades mejores que los demás. Y es posible que en algunos casos haya oportunidades, efectivamente, pues o en este tipo de empresa o en una... Sí, empresas muy líquidas, muy pequeñitas, en sitios Sí. muy raros. Suelen pasar dos cosas. Esas oportunidades suelen conllevar un mayor riesgo. Es como dices, invierto en value. Pues el value tiene más riesgo porque son empresas que tienen, si están valoradas muy bajo, pues por algo será, ¿no? Suele haber un problema. Y dos, o sea, muchas veces la mayor rentabilidad viene aparejada con un mayor riesgo, y por eso hay que mirar siempre rentabilidad por riesgo, ratio de Sharpe. Y dos, si cuando hay oportunidades se suelen aprovechar, confiamos que los gestores activos las van a aprovechar y que se van a incorporar en el precio y que se van a corregir. Es decir, las oportunidades no se quedan para siempre, porque si alguien ve una oportunidad, pues la coge, ¿no? Y eso se repercute en el precio y eso es lo que hace que el mercado funcione y que como inversores indexados podamos beneficiarnos de una fijación relativamente eficiente de precios con un coste muy bajo. Entonces, al final, el resumen, hemos hablado antes de costes, también hay que pensar mucho en diversificación. El resumen es que con diversificación, en indexados tienes más diversificación que en cualquier otro, porque diversificas lo máximo posible y eso te reduce el riesgo, y con menos costes lo que consigues es más rentabilidad. Entonces, divides esta rentabilidad por el menor riesgo y tienes una rentabilidad por riesgo mejor que la mayoría de las alternativas. Yo doy clase en un máster de mercados financieros desde hace mucho tiempo, más de 20 años, y siempre doy una clase sobre los fondos indexados, ¿no? Y entonces pues le cuento a la gente, oiga, pero estimados alumnos, les cuento, no, pues mira, los fondos indexados, el 90% de los fondos activos se quedan por detrás de los indexados, y aparte pues hay una diferencia de 3 a 4% de comisiones, no sé cuánto, anual, tal. Y luego les digo, ¿y por qué creéis que la gente sigue comprando los fondos de los bancos, ¿no? Los fondos de la gestión activa, ¿no? Y bueno, pues la gente dice, no, porque los incentivos, porque los vas a elegir y tal. Y al final es porque no te lo han contado. Porque no te lo han contado. Porque la gente no lo sabe. Bueno, y eso es lo que estás haciendo tú con tu podcast, sí, ¿no? Tratar de abrirle los ojos a la gente y decirle, oye... Sí, a veces incluso yo creo que por pereza, ¿eh? O sea, yo hay gente que me sigue desde hace tiempo, que sabe perfectamente, entre comillas, lo que hay que hacer, y que lo va dejando, tiene ahí el fondo del banco, pues bueno, tampoco pasa nada. Y yo creo que no se han parado a mirar, ostras, la diferencia que puede hacer, ya no un 3 o un 4, sino un 1% de un punto porcentual al cabo de 40 años. Y aunque lo miren, yo lo entiendo un poco también, porque en temas financieros no hay que precipitarse. Es decir, aunque lo entiendas y lo tengas todo claro y hay confianza en ti y en nosotros, la gente tiene una percepción de riesgo una aversión al riesgo más o menos alta, y hay mucha gente que pospone la decisión mucho tiempo. ¿Por qué? Porque también el tiempo va a contribuir a bajar su incertidumbre. Dice, bueno, Indexa me gusta, lleva en 10 años, ya es algo, pero Caixa lleva 180 años, ¿no? Igual en 10 años, cuando lleven 20, ya me animaré, ¿no? A estos les digo, pues yo entiendo y respeto el miedo y la prudencia en temas de dinero, y lo que recomiendo en general es probarlo con poco. No lo pienses como un todo o nada de voy a mover todo el dinero que tengo en el banco a otro sitio, porque eso te va a hacer retrasar la decisión. Entonces, míralo más como una decisión de
pues ¿cuánto es la inversión mínima en Indexa? Pues 2.000 euros en una cartera de fondo, me abro la cuenta con 2.000 euros. Muchísimos clientes, de hecho la mitad de los clientes abren la cuenta con la inversión mínima para probar. Mando el dinero, pruebo, veo cómo funciona, cómo me informa Indexa, comparo, veo el 3-4 puntos porcentuales de diferencia, ya empiezo a entenderlo, pasado un par de años la diferencia es mayor, se va componiendo y poco a poco, pues al final reduces la indecisión del blanco o negro a algo donde dices, bueno, pruebo y voy viendo. Y además puedes traspasar los fondos, así que es muy fácil. Nuestro mejor embajador al final es que la gente lo pruebe con poquito dinero y que lo compare con la cartera que tiene en su banco, ¿no? Y la prueba empírica es que sacamos un fondo hace 5 años, ahora, que es un fondo 75% renta variable, 25% renta fija, y el fondo es el primero de su categoría. O sea, listamos todos los fondos, ¿no? Del 1 al 200 y pico, ¿vale? Y el primero por rentabilidad de esa categoría es el fondo que sacamos hace 5 años, en el que no hacemos nada. No ha cambiado la composición de la cartera del fondo en 5 años. Y es el listado de Inverco, no es un listado que hace Indexa. O sea, tú coges renta variable mixta internacional de Inverco, te bajas el Excel, ordenas por rentabilidad a 5 años, número 1, Indexa renta variable mixta internacional 75. Qué bueno. ¿Qué hace usted? Nada. Automatizar. Elegir los fondos al inicio, automatizar las operaciones. Ya que comentas el tema del mínimo, que ahora a principios de 2025 por lo menos está en 2.000 euros, yo recuerdo cuando empecé a invertir en Indexa, que bueno, nosotros nos conocimos porque un lector, un suscriptor mío, me escribió en marzo de 2016. Indexa, si no recuerdo mal, había lanzado en diciembre de 2015. Exacto. Y ahí fue cuando me preguntó, oye, ¿conoces Indexa? Que lo acabo de descubrir, ¿qué te parece? Y no lo conocía. Y ahí fue cuando empecé a investigar, hablamos y me hice cliente porque quería pues, poder opinar con criterio. Ahí, claro, el mínimo era más alto, eran 10.000 euros. Sí, o sea que sí. ya era un mínimo alto. Yo ahí en su día invertí a través de Renta 4, que era la opción que yo creo más clara que había para invertir en fondos indexados en España, con fondos de Amundi. Estabas en BNP al principio, ¿no? Y luego a Renta 4. Yo creo que no, Vanguard, ¿no? creo que estaba en Renta 4 ya, sí. Y Amundi, sí, es verdad. Claro. Sí. O sea, yo pude abrir la cuenta también en Indexa traspasando, que yo creo que es algo que también la gente lo tiene que conocer, que no necesariamente tienes que poner esos 2.000 euros de tu cuenta, sino que pues el típico fondo que a lo mejor te han colocado del banco perfectamente es una opción muy buena. Entonces lo que hice fue traspasar, pero claro, el mínimo ya era para pensárselo. Luego creo que bajó a 1.000, luego subió a 3.000, ¿no? Y luego bajó a 2.000. Y luego a 2.000. ¿Por qué ese mínimo? ¿Por qué esos cambios? Sí. Entonces, hay dos cosas. Al principio, cuando empezamos, ofrecimos carteras, gestión de cartera, ¿no? Que nadie ofrecía gestión de cartera al gran público, era solo para banca privada, ¿no? Fondos indexados, que nadie invertía en fondos indexados, ¿no? Vanguard, una gestora que nadie conocía, porque aunque sea la más grande de fondos indexados del mundo, no lo ofrece ningún banco, casi ningún banco. Y empezamos en 10.000, porque como la gestión de cartera se solía ofrecer a partir de 100.000 en otros bancos, y como los homólogos americanos, Betterment, Wealthfront, empezaban en 10.000, dijimos, pues vamos a empezar en 10.000, lanzamos en 10.000. Y entonces a partir de ahí empezamos a aprender de nuestros clientes, ¿no? Porque lo que vimos es que 10.000, pues muchos clientes entraban, pero también muchos clientes nos decían, yo quiero abrir una cuenta pues para mis hijos, pero menos de 10.000, o alguien más joven que no tenía los 10.000 para invertir. Entonces hicimos el primer cambio, que es bajar de 10.000 a 1.000. ¿Por qué 1.000? Porque dijimos, bueno, pues si nuestra comisión media es de 0,32 sobre 1.000 euros, cobramos 3 euros al año, menos el IVA, al final cobramos 2,5, pero dice, bueno, pues como para empezar, empezamos por ahí, ¿no? Luego, pasado el tiempo, hay una cosa que es el Fondo de Garantía de Inversiones, cuya factura llega más tarde porque te llega sobre los clientes del año pasado. Y entonces empezamos a crecer mucho más en número de clientes y nos dimos cuenta que esto tiene un impacto brutal en lo que nos costaba el FOGAIN. El FOGAIN nos costaba 3 euros por cliente al año y sobre una cuenta de 1.000 euros cobrábamos menos de 3 euros, 2,5 más IVA.
Dice, no puede ser que habrá cuentas donde más del 100% de la comisión se va solo en fondo de garantía, sin contar con todos los demás costes, ¿no? Entonces ahí nos pusimos a mirar un poco más en serio los costes variables nuestros y miramos todos los costes variables directamente relacionados con la cuenta y vimos que cubríamos costes en 3.000. Pues de 1.000 lo subimos y dejamos de abrir la mitad de las cuentas. El 50, tuvimos un descenso de número de apertura de cuentas del 50 por pasar de 1.000 a 3.000. Pasado un tiempo, después de trabajar mucho a nivel de la asociación, del FOGAIN, de la CNMV, hemos contribuido a conseguir, yo creo que hemos contribuido mucho a conseguir que se quiten el 3 euros fijo del FOGAIN, que no tenía sentido. Pagamos un variable por importe, pero dejamos de pagar un fijo, que era una cosa que no tenía justificación y que nos impedía abrir cuentas pequeñas. Entonces conseguimos que se cambie la norma, se quite el fijo y pudimos volver a bajar el mínimo de 3.000 a 2.000, porque en 2.000, sin el fijo del FOGAIN, ya cubrimos gastos. Mientras tanto, estamos creciendo mucho, ya estamos en 100.000 clientes. En diciembre y en enero hemos crecido 4.000 clientes nuevos al mes. Seguimos automatizando, seguimos bajando los costes nuestros internamente, automatizando y con masa crítica. Y de alguna forma espero que con el tiempo podamos seguir bajando la inversión mínima. Pero en lugar de hacer como los bancos que te dan el servicio casi sin mínimo, hay bancos que te dan a partir de 500 euros, por ejemplo, o a partir de 150, a pérdida. Van a captar. Dice, da igual, damos el servicio a pérdida con un mínimo muy bajo y luego ya le vendemos otra cosa. Eso no lo queremos hacer porque no queremos estar obligados a colocarte más servicios. Queremos darte los mejores servicios y que tú elijas cuál quieres. No queremos perder de forma estructural con un mínimo de inversión demasiado bajo. Y por eso tenemos un mínimo de inversión más alto que la mayoría de los bancos, de hecho. Genial. Cambiando un poco de tema, ¿qué rentabilidad da Indexa Capital? ¿Qué rentabilidad tienen histórica sus carteras? Bueno, depende de la cartera. Esto depende de cuánto de renta fija tienes y cuánto de renta variable, ¿no? Yo creo que las carteras más agresivas, que son las que tienen, bueno, que esto es otra cosa de la cual podríamos hablar, ¿no? Que van hasta el 90% de renta variable, yo creo que están cercanas al 9%, ¿vale? Es más del 9 incluso. ¿Es más del 9 incluso? Sí. Y La 8 está en 8,4. Desde el comienzo. El principio, sí. Desde diciembre de 2015. Y si miras la rentabilidad de la renta variable en el siglo XX, ¿vale? En Estados Unidos, que ha sido el mercado pues, en el que hay más historia también para poder medirlo, viene a dar una rentabilidad alrededor del 9% anual, ¿no? O sea que tampoco es sorprendente, ¿no? Esa rentabilidad que hemos visto en las carteras de Indesa, visto que al final indexamos al mercado. Obviamente, si tienes mucho componente de renta fija, tienes menos volatilidad en la cartera, pero los retornos son mucho más pequeños. Tenemos clientes ya en más de 130% de rentabilidad acumulada. Sí, claro. Porque pasado 9 años, claro. Son 9 años al 9%, pero no es 9 por 9. Se va componiendo, sí. Y va creciendo la bola y ya tenemos clientes en más de 130, sí, acumulado. Y si dejan pasar más tiempo, pues va a ir a mucho más. Vale, hemos tocado antes el tema de las comisiones, pero me gustaría que hagamos un repaso por cuáles son las comisiones, los costes de invertir con Indexa Capital y explicar pues, los distintos tipos de comisión, cuántos son pues, para una cartera pequeña, una cartera mediana, para que nos hagamos una idea también, pues el coste histórico, ¿no? Porque a lo mejor luego hay invitaciones y puede cambiar. Sí. Hay 3 costes y lo hemos hecho así para simplificar. No hay 3 costes más o muchas otras cosas, ¿no? Hay 3 costes, 3 proveedores, 3 costes. El mayor coste es el de Indexa. Hacemos gestión de cartera y por la gestión de cartera cobramos entre 0,08%, el más bajo para carteras de más de 100 millones. Es un escalonado por tamaño de cartera. Eso es como cliente institucional grande. No tenemos clientes de más de 100 millones todavía, pero ya tenemos la tarifa preparada porque ya hemos tenido peticiones, ¿no?
de 0,08 IVA incluido hasta 0,45 por ciento anual IVA incluido también O sea, para las cuando carteras alguien, eso de es, menos de 10.000 euros. si alguien entra con 2.000 euros, el coste de gestión de la cartera 0,45, es sí. 0,45. Sí, Muy bien. 405. El IVA incluido. Eso sin invitación. Como la gente viene con tu invitación, sobre los 2.000 euros no va a pagar la comisión durante el primer año. Porque la invitación permite quitar la comisión de Indexa sobre hasta 15.000 euros durante un año. Si luego invitas a un amigo, si le abres una cuenta a un hijo, si abres una cuenta con un cotitular, si vas invitando a tu vez, pues vas sumando importes sin comisiones. Lo cual hace que la comisión real esté entre 0,000 y 0,45. Tenemos un 10% del volumen gestionado sin comisiones. 300 millones del total está gestionado sin comisiones por el tema de invitaciones. Claro, Es real. yo no sé si he pagado comisiones alguna vez. Yo creo que jamás has pagado una comisión, ¿no? Y la Porque media de tenés- lo que paga la gente es 0,25 La media es 0,25 masiva. masiva. Masiva, sí. Entonces, realmente es un 0,32 y es un 0,25 algo masiva. Bueno, perdona, François, aprovecho para decir que dejaré en la descripción del vídeo, dejaré la invitación para quien quiera empezar, Sí, que pueda hacerlo sí. sin Sí. comisiones. Entonces, sobre el hecho que no hayas pagado comisión, no es un trato de favor, es un sistema de invitaciones para nosotros mismos. Invitamos a nuestros amigos, tú puedes invitar a tus oyentes y se benefician de este descuento para el que invita y para el invitado. Es el mismo sistema para Sí. todos. A ver, yo creo que es un win-win, ¿no? En lugar de pagar publicidad, en lugar de pagar a Google o para poner anuncios, Mm. pues se lo das, o sea, haces que el propio cliente recomiende Sí. a otros. si le También gusta. pagamos a Google Sí. y otras cosas, pero nos encanta el sistema de recomendación, porque en el fondo, eso lo comenta mucho Ramón, hay empresas de producto que trabajan el producto y donde el cliente está tan contento que lo recomienda a sus amigos, y hay empresas de comercialización que tienen que empujar, ¿no? Y pagar comerciales y comisiones y tal. Nosotros somos una empresa de producto. No tenemos comerciales, trabajamos un producto bueno para que el cliente lo recomiende a sus amigos. Pero volviendo a los costes, hemos hablado del coste de Indexa que va de 0 con invitación hasta 0,45. El segundo coste es la comisión de custodia, el banco custodio. Hemos hablado de Inversis Banco, hemos hablado de CK Bank. Y ahí la comisión va desde 0,05, IVA incluido, para cuentas de más de 1 millón, hasta 0,12 en el caso de CK Bank para cuentas de menos de 1 millón. En Inversis hay un escalonado, entonces es progresivo también de menos de 10.000, 10 a 100.000, 100 a 500, 500 a 1 millón. Y digamos que el coste, entonces el total va de 0,05 a 0,12 y la media está en 0,09 anual. Precisamente antes de ir al último de los costes, ¿cuál es la diferencia entre los bancos custodios? ¿Qué es lo que diferencia a cada uno? Sí, entonces empezamos con Inversis en el tiempo. En 2015, cuando lanzamos el servicio, lo lanzamos con Inversis. Luego, en 2020, ofrecimos multicustodia con CK Bank y coincidió con el COVID. Ahí coincidió con que Inversis no aceptaba la firma digital, CK Bank la aceptaba ya, entonces pasamos a abrir todas las cuentas en CK Bank. Luego Inversis nos aceptó la firma digital y poco a poco han ido mejorando. Los dos bancos custodios están continuamente mejorando su servicio con nosotros y mejorando la integración, la automatización. Y la situación actual es que Inversis tiene una comisión un poquito más baja que la de CK Bank. Hablamos de puntos, ¿sabes? De 0,01, 0,02, 0,03 según el tamaño de la cartera. Inversis está un pelín más automatizado con nosotros y entonces por ello en este momento recomendamos como opción por defecto Inversis Banco. Te viene en el proceso de alta, viene premarcado y te explicamos, recomendamos por A, B y C. CK también tiene ventajas, que hay, por ejemplo, hay gente que confía más en CK que en Inversis. Vale. Lo conocen, no conocen Inversis y conocen CK, o les importa que la cuenta remunerada, la cuenta de corriente en CK tiene un pequeño interés, una pequeña remuneración. Vale.
Entonces dices, bueno, pues si voy a abrir una cuenta grande, igual me gano en intereses lo que me cuesta en comisión. Entonces Vale. hay un 7% de las cuentas que se abren con CaixaBank en este momento y el 93% de las cuentas de fondos en España. El mix es un 93,7 en este momento. Pero va fluctuando porque se van poniendo a nivel, y van compitiendo y van mejorando el servicio. Entonces estamos entre ahora 7% CaixaBank, pero en su día llegó al 90%. Muy Según bien. lo bien que lo hacen en cada Te falta la momento. comisión de los fondos. El redondeo, ¿no? Sí, Mm. sí, no, la comisión vamos a ligar ahora. El tercer Genial. coste, comisión de los fondos. Entonces ahí de nuevo hay un abanico, depende del fondo. La media es un 0,09%. Si hacemos la suma de Indexa 0,32 de media IVA incluido, 0,09 de custodia media y coste de los fondos 0,09, pues estás en 0,50, coste total medio. Pero los fondos también depende de tu cartera. Por ejemplo, si la cartera tiene más bonos, el coste de los fondos de bonos es ligeramente superior. Si tienes más acciones, es un pelín más bajo. Si tienes el sesgo de inversión ISR, inversión socialmente responsable, el coste de los fondos también es un pelín superior. Entonces, al final, el rango para las carteras va de 0,07 a 0,16. Y la media ponderada de todo esto es un 0,09. Entendido. Vale, ahora os quiero preguntar cómo funciona Indexa Capital en el sentido de alguien que quiere empezar, cuáles son los pasos que tiene que hacer para abrir una cuenta, cómo funciona. Pues lo primero que tiene que saber alguien es que es muy fácil, ¿vale? Y que si es, sobre todo si es una persona física, pues le va a costar minutos, ¿no? Abrir la cuenta. Entonces, va a entrar en la página web, va a contestar un cuestionario, no sé si ahora son 12 o 13 preguntas, ¿no? Sí, la CNV lo Lo va va subiendo cada subiendo. poco. Sí. En ese cuestionario lo que vamos a medir es pues su tolerancia al riesgo, es si duerme por las noches o no duermes por las noches cuando baja la bolsa, sus conocimientos, ¿no? y su capacidad de ahorro. Con esas tres cosas va a acabar con un porcentaje de renta variable y un porcentaje de renta fija. A partir de ese momento, lo único que tiene que decir es, tiene que contestar una serie de cuestiones personales, pues como en cualquier entidad financiera, tu nombre, tu DNI y tal. Tienes que subir el documento nacional de identidad para que quede todo registrado, pero si lo tienes a mano, pues básicamente en minutos vas a salir con la cuenta corriente y la cuenta de valores abierta. Y ya solo te quedaría pues mandar el dinero, hacer una transferencia de tu banco a tu cuenta corriente y de valores que hemos abierto, o bien en Inversis o bien en CECA. O traspasar unos fondos. O traspasar unos fondos. Y eso Siempre hay una pequeña transferencia. Pedimos una transferencia inicial del importe que sea, puede ser €1, porque parte de la identificación del cliente se hace con la transferencia inicial. Vale. Aunque vayas a traspasar, habrá que hacer una transferencia del importe que sea, activación de la verificación de quién ha hecho la transferencia, activación y luego ya traspaso. Yo creo que lo que es muy importante, muchas veces la gente se enfrenta a abrir una cuenta a distancia, ¿no? Y dice, joder, qué difícil esto, ¿no? Y a quién pregunto y voy a tardar mucho. Bueno, pues que la gente sepa que lo han hecho 100.000 personas, ¿no? No, y que además ha mejorado mucho el proceso. Cuando yo lo abrí en 2016, venía un mensajero a casa, había que quedar, era un follón aquello. Ahora es digital todo. Sí, sí, 100% digital, es cuestión de minutos. Hay un chat humano en horario de atención al cliente donde puedes preguntar al vuelo cualquier duda que tengas. Hay un teléfono de atención también, puedes mandar un mail. Luego, fuera de horario, hay un chat automatizado, que es nuestro chatbot, donde también puedes preguntar. La verdad es que bueno, y seguimos mejorando. Al final, cualquier interacción con un cliente es una oportunidad para nosotros de ver qué duda no hemos conseguido resolver, ¿no? Y estamos ahí mejorando todo el tiempo. Genial. O sea, se abre en minutos, pero ¿cuánto tiempo o cuántos días se tarda en ya tener el dinero invertido y ver la cartera? Esto te lo sabes mejor tú, Sí. ¿no? Entonces, tú abres esa cuenta hoy. Vamos a hablar en días hábiles, ¿no? El sábado o domingo no cuenta. En general, el día siguiente, el banco custodio ha comprobado que puedes abrir la cuenta, que está toda la documentación en orden. Entonces, en 1 o 2 días te activa la cuenta. Cuando está activada, te avisamos para que hagas la transferencia. Vale. La transferencia, si la haces al momento, pues llegará el mismo día o el día siguiente. Estamos en 2 o 3 días.
y cuando ha llegado la transferencia, el día siguiente nosotros lo invertimos. Entonces estamos en día 4, pero por redondear, ¿no? Día 5, digamos una semana, las órdenes de suscripción están enviadas a los fondos. Coge fecha valor del momento que lo pedimos. Aunque luego la suscripción de fondos se hace con un tiempo para completar la operación. Se manda la orden de suscripción a la gestora. 2 o 3 días más tarde nos confirma que la suscripción está hecha. Eso es la fecha de operación, que viene un poco más tarde. Pero tú pillas el precio en la fecha valor. Es decir, en una semana tienes tu dinero invertido. Como persona física, como persona jurídica, pues ahí tardas una semana más o menos. Son 2 semanas. Vale. Una cosa que a mí me preguntan, y supongo que a vosotros también, bueno, son realmente dos. Una, ¿por qué no puedo tener una cartera 100% renta variable? Es decir, yo pues soy joven o quiero mucho riesgo, me da igual que caiga mucho el mercado y quiero el máximo riesgo. Esa es una. Y luego dentro de esa hay también gente que me dice, no, pero si está claro que Estados Unidos es el país líder, es el que más sube, el SP500 siempre lo va a hacer mejor que Europa, mejor que cualquiera, entonces yo quiero invertir solo en el SP500. Bueno, yo contesto la segunda, tú contestas la primera. La segunda es muy interesante. O sea, es verdad que si tú miras pues la última década seguro, porque eso me lo sé, o sea, el Standard & Poor's 500 ha sido el que más rentabilidad ha dado, ajustada Sí. por su riesgo de todos los mercados, ¿no? Si tú miras el siglo XX entero, ¿vale? Es verdad que el Standard & Poor's 500 también ha sido el que más rentabilidad ha dado, ajustada por el riesgo. Sin embargo, si tú miras ciertos periodos del siglo XX, eso no ha sido tan así, ¿vale? Hubo periodos, por ejemplo, en el que Argentina pues, fue un mercado muy desarrollado y era uno de los principales mercados bursátiles del mundo, ¿no? Los imperios suben y bajan, ¿no? Y de hecho, pues no tenemos ni el imperio sumerio, ni el romano con nosotros, ni el de Ni el español. ni el español tampoco, ¿no? No está todavía, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo puedes decir, oye, es muy previsible que el mercado americano siga siendo el más eficiente y el más rentable en los próximos 20 o 25 años. Pues quién lo sabe, ¿eh? O sea, sobre todo ya está en el precio. La bolsa americana tiene múltiplos más altos. Y quién lo sabe, ¿no? Y sin embargo, el approach de Indexa, que yo creo que es un approach muy razonable, es decir, oye, vamos a diversificar lo más posible. ¿Cuánto vamos a diversificar? ¿Cuánto va a ser el peso de Europa? Pues lo que pese Europa en el mundo. Y si mañana Europa pesa menos en el mundo, pues pesará menos. ¿Y si a China le va mucho mejor, le empieza a ir mucho mejor? Que posiblemente a la gente, si le preguntas, dirá, pues hombre, yo creo que a China posiblemente en el futuro le vaya mejor que de lo que le va ahora. Bueno, pues como tienes el peso que tiene que pesar China en la economía, pues si en el futuro le va mejor, tendrás más China. ¿Eso quiere decir que la cartera va a tener menos rentabilidad que la que está invertida 100% en renta variable americana? Pues depende de lo que pase, ¿no? Pero nosotros, como somos agnósticos tratamos de ser agnósticos frente a lo que pasa en el mercado, preferimos sacrificar, si hace falta, un poco de rentabilidad, que no lo sabemos, por estar más diversificados. Sí, hay mucha gente que quiere invertir en Estados Unidos porque ha dado muy buen resultado en el pasado. Entonces dice, bueno, ¿ya puestos? Yo le pregunto al que quiere invertir todo en el S&P 500, le pregunto, ¿por qué no pones todo en el Nasdaq 100, ¿no? En lugar de 500, porque el Nasdaq ha ido mucho mejor que el S&P 500. Y es tecnología, ¿no? Claro. La tecnología va a ir bien en el futuro, ¿no? Y dentro de eso incluso, y dentro del Nasdaq, ¿por qué no todo en Nvidia? Ok, antes de eso dice, pues vamos al Nasdaq, tienes razón, vamos al Nasdaq. Y le pregunto, ¿pero por qué el Nasdaq 100 y no las 7 grandes? Los 7 magníficos, ¿no? Que son los que han ido mucho mejor que el Nasdaq, Nvidia, Google, Alphabet, Amazon, etcétera, ¿no? Microsoft. Entonces dice, no, claro, pues ¿por qué no los 7 magníficos, los 7 grandes que van a dominar el mundo? Y luego le preguntas, ¿pero por qué no todo en Nvidia? ¿No? Que ha ido mucho mejor. Y entonces te das cuenta que en cada paso que das
buscando, persiguiendo, se dice, ¿no? Persiguiendo la rentabilidad pasada, en cada paso que das estás perdiendo diversificación. Y acabas en un sitio donde estás expuesto a tener unas pérdidas mucho mayores que si estás diversificado. Al principio del siglo XX, la bolsa rusa era una estrella. Vamos, toda Europa estaba invirtiendo en ferrocarriles rusos en 1910 o 1880. Y se fue a cero. Entonces, el majo de aquella época que estaba invirtiendo todo en bolsa rusa porque había ido bien, pues ha corrido mucho más riesgo del que debería, ¿no? Y luego lo otro sobre el perfil 10 y la cartera 100% acciones, es verdad que es la petición que más nos... de lo que ofrecemos, o sea, lo que no ofrecemos, lo que más nos piden los clientes es la cartera 100% acciones, donde la 10 actual solo tiene 90%, que tampoco hay mucha diferencia, pero es un 90 y quieren un 100. ¿Por qué quieren un 100? Pues yo me incluyo. Cuando montamos Indexa, de hecho tuve esta conversación con Unai. Unai, cuando empezamos Indexa, la cartera 10 tenía un 80% de acciones y un 20% de bonos. Y yo decía, Unai, mira, es que no quiero bonos, uno. Y dos, soy joven, tengo perfil de riesgo alto, no retiraré después de las caídas, quiero la cartera 100 y tal. Me convenció, y me convenció a base de llevar mucho tiempo él en el sector y decirme, mira, yo he visto piñas, he visto caídas en mercado, he visto mucha gente que llevaba tiempo diciendo, yo estoy preparado para aguantar la caída, y el día que llega, realmente no solo te llega una caída de bolsa, sino que te llega un fin del mundo, entre comillas, ¿no? No es algo teórico, mi cartera ha perdido X, no, es mi cartera ha perdido un 30, estoy confinado en casa, hay una pandemia global, no sabemos a dónde va a llegar esto, cuánta gente se va a morir, el estrés es mayor que solo el estrés de tu cartera que pierde valor. Y entonces pensamos que mucha gente en realidad está preparada para asumir menos riesgo de lo que creen, y por eso queremos ir poco a poco. Entonces empezamos con 80% de acciones, después de la caída del COVID, después de la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia en Ucrania, vimos que los perfiles 10 retiraron poco. Hemos medido, ¿no? Ya con 8 años de historia, medimos y vimos que el perfil 10 aguantaba bien las caídas y dijimos, pues puede ir a más. Podemos meter más riesgo. Y lo subimos de 80% de acciones en el perfil 10 a 90%. Ahora pues esperamos que haya otras caídas, ¿no? Cuando haya caídas grandes o largas, miraremos y veremos qué tal aguantan realmente las caídas. Y si aguantan bien, pues nos plantearemos subir un poquito más. Pero no ahora porque ha subido mucho y porque todo el mundo cree que va a seguir subiendo, ¿no? Eso. Y además el debate no acaba ahí, porque el debate, cuando tengamos la cartera 100% en acciones, el debate será, ¿por qué no me ofreces un 110? ¿No? Que es coger un poco de crédito, ¿no? Un 10% de crédito solamente, que no es demasiado, para invertir, ¿no? Además de la cartera, ¿no? O sea que es un debate continuo y yo creo que es muy sano pues la conclusión a la que hemos llegado, ¿no? Que es observar cuál es el riesgo que toleran los clientes. Sí, no, al ídolo de esto, tal cual que el verdadero perfil de riesgo solo se ve cuando hay una caída, porque hasta entonces, claro, todo el mundo quiere más. De hecho, a mí alguna vez que me ha escrito alguna persona de, ostras, acabo de empezar a invertir ya hace 2 meses y estoy perdiendo un 5% y ostras, qué mal, voy a vender. Y yo pues le digo, ostras, pues me alegro, o sea, sinceramente me alegro de que pierdas un 5% con una cartera de 5.000 euros, que estás perdiendo 250 euros, que te pase ahora para que puedas corregir ese perfil de riesgo y que no te pase cuando tengas 100.000 euros, te caiga un 30% la cartera, que ahí estás, que si vendes ahí, pues has perdido 30.000 euros. Y lo hemos visto, ¿eh? Hemos visto clientes de 1 millón insistiendo en tener un perfil más arriesgado del que estimábamos, insistiendo, porque conocía, sabía, tal, y después de caídas retirar el dinero, perder cientos de miles y dices, pues ahí hemos hecho algo mal. Me lo comentabas tú muy al principio, me decías el verdadero valor de Indexa, ¿te acuerdas, no? Sí. Se verá después de las caídas, porque ahora cuando sube pues es fácil, los clientes están contentos, lo que hay que conseguir, y me lo comentabas tú, ¿no? Lo teníamos muy asimilado, Unai lo trae también de fábrica, ¿no? de casa. Pero el verdadero valor es cuando cae, ver si hemos conseguido
prevenir a los clientes para que sepan que es normal, que hay momentos que cae y que no hay que retirar en este momento. Y los Yo me acuerdo mercados, bien. cuando caen, caen. Quiero decir, en el 2008 los mercados cayeron un 50%. ¿eh? Ha habido caídas gordas durante la historia. Yo me recuerdo porque me pasó en primera persona. La caída en tecnología, ¿vale? En el año 2000 fue del 90%. Es verdad que el Standard & Poor's no cayó tanto, ¿no? Solo cayó la tecnología. Y eso lo que paga es estar diversificado y tener un perfil de riesgo ajustado a tus circunstancias personales. Una pregunta si queréis responder, que es, ¿cómo veis el mercado? ¿Creéis que va a caer? Yo a veces, aunque es como, yo no miro cómo va la cuenta de Indexa, ni cómo, o sea, ya no sé ni cómo cotiza el SP500 o los índices, pero a veces, aunque estoy muy convencido, a veces me da vértigo. Y digo, ostras, Sí. es que... Yo te hago dos reflexiones. Una es, no lo sé. Si lo supiera, te aseguro que me pondría o bien corto o largo. Y aparte, pues cogería crédito, ¿por qué no? Porque si lo sé, pues lo haría, ¿no? Y, y, y la segunda reflexión eh, es que es muy difícil predecir el mercado, ¿no? Aunque tengas una convicción muy importante, es que es muy difícil. No sé. Nadie tiene ni idea de... cada año actualizamos los pronósticos de rentabilidad, ¿no? Cogemos las previsiones de grandes gestoras de Vanguard, BlackRock, Franklin Templeton, State Street Global Advisor, JP Morgan, y miramos qué previsión de rentabilidad tienen a largo plazo y hacemos una media porque la necesitamos para informar a los clientes de cuál es el pronóstico, pero sabemos que es un pronóstico incierto, ¿no? El año pasado los pronósticos eran más bajos. El año pasado el pronóstico de subida medio era algo así como el 5 o el 6%. Sí, y ha subido un 15 la bolsa. Entonces, después de subir un 15, ¿cuál es el pronóstico ahora? Pues es más bajo, porque como ha subido mucho, pues sigue más bajo. Pero incluso entre los pronósticos de BlackRock, Vanguard y las tres otras, que son las cinco más grandes que publican predicciones, hay una diferencia, por ejemplo, para la bolsa de Estados Unidos, donde Vanguard dice que va a dar un 2, algo a largo plazo, 2, algo anual, a 10 años, y BlackRock dice que va a dar un 5,5. Es que no sabemos. Entonces, Unai lo define muy bien. Dice, en el fondo, la rentabilidad inesperada es mucho más importante que la rentabilidad esperada. La rentabilidad esperada es el pronóstico. Va a dar un 2, un 3, un 4, un 5, un 8 de media, ¿no? Pero es que tiene tanta incertidumbre que puede ser un más o menos 20. Es un 5 más o menos 20, es muy similar a un 2 más o menos 20. Es que puedes estar a menos 20 o puedes estar a más 22, ¿no? Mira, yo me acuerdo perfectamente cuando empezamos, que salimos en el 2015, veníamos de una crisis gorda financiera, ¿no? Que en Estados Unidos fue 2008-2010 y aquí en Europa fue más bien 2010-2012, ¿no? Y en el 2000, claro, ya había subido los mercados desde el 2012 al 2015, habían recuperado bastante. Yo me acuerdo perfectamente que la gente decía, bueno, qué mal timing para lanzar esto, ¿no? Porque, claro, esto ya ha recuperado y está caro, ¿no? En el 2016 nos volvieron a decir, no, ahora sí que está caro esto, ¿no? Y en el 2017, y en el 2018, y en el 2019, hasta que llegó el COVID. ¿Vale? Hay una entrevista que yo creo que es relativamente famosa de Jack Bogle, que es el fundador de Vanguard. Y entonces dice, bueno, ¿y qué es? Dice, oye, Jack, ¿y qué es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es el consejo más importante que te han dado en tu vida? Y dice, mira, hay un amigo al principio, ¿sabes? Que era un gestor activo de muchísimo éxito, ¿sabes? Y dije, oye, dame un consejo, que estoy aprendiendo a invertir, ahora estoy empezando con esto de los fondos y tal. Dice, mira, te voy a dar un consejo, voy a decir en inglés, que dice, nobody knows nothing. Dice, y eso es lo que me llevó a tener el éxito al final en mi vida, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues Ramón, te quería preguntar precisamente de algo que está dentro de Indexa Capital Group, pero que es menos conocido, que es Be Water Funds. Cuéntanos qué es, qué hace.
Pues efectivamente es una filial que tenemos, es una gestora de fondos, mucho más chiquitita que Indexa. En Indexa hay 100.000 clientes, que puede ser cualquiera cliente de Indexa, con 3.200 millones bajo gestión. Y en Indexa, pues básicamente tenemos 20 millones de euros bajo gestión. Bwater. En Bwater. En Bwater, perdón, en Bwater. Y bueno, es una propuesta de nicho porque es para inversores que puedan ser reconocidos por la CNMV como profesionales. Y ahí invertimos en compañías de tecnología en España y Portugal con cash flow positivo, ¿vale? Y a través de secundarios. Secundarios es dar liquidez a los emprendedores que quieren diversificar su riesgo o a los inversores O sea, que es un quieren fondo de recuperar su capital capital. riesgo, ¿no? ¿O no? Tenemos dos maneras de invertir. Bueno, si alguien quiere invertir con nosotros y le podemos considerar profesional, puede invertir en un fondo diversificado, ¿vale? Que se llama, en este caso, Bwater 2 FCRE. Y ese fondo pues es un fondo clásico que va a invertir en 20 compañías durante 10 años y al cabo de los 10 años le tenemos que devolver el dinero a los ¿Y inversores. el particular ahí no puede invertir? ¿Más de 100.000? Un particular es, bueno, hay ciertas reglas, no es solo invertir 100.000, sino que además tenemos que ver que entiende el riesgo que está asumiendo, ¿no? Vale. Y luego tenemos la manera en la que invierten los profesionales, que es en cada inversión en que hacemos, montamos un fondo monoinversión, ¿vale? Y ese fondo monoinversión, pues los inversores, de nuevo, que nos podemos considerar profesionales, invertimos en las participaciones de ese fondo y luego nos podemos vender las participaciones entre nosotros si es que hace falta, ¿no? Para que la gente lo entienda, como yo lo entiendo, es una forma de invertir en, no sé si startups, pero en compañías privadas más pequeñas, ¿no? Que pueden crecer y tener como más retorno potencialmente, Eso ¿no? es. Son compañías que deberían, como tiene más riesgo que invertir en lo que invierte Indexa, ¿no? En mercados líquidos, porque estos son mercados privados, tienen más riesgo y además tienen mucha más iliquidez, porque no puedes vender cuando quieras. En general vendes cuando hemos vendido la empresa, ¿no? Vale. Y eso suele pasar cada varios años. ¿Se pueden Entonces, decir nombres de algunas empresas por situarlas o no? Sí, bueno, tenemos empresas que van súper bien. Pues una es, por ejemplo, Lico Cosmetics, que es una compañía de cosmética que tiene su propia formulación y sus propias marcas propietarias y que va muy bien. Tenemos Witaka, Vale. que quizá algunos sí, muy famosa. oyentes tuyos lo conozcan, que es comida de muy alta calidad a domicilio. Tenemos alguna compañía bueno, pues de servicios como Product Hackers, ¿no? Que quizá la gente lo conozca también, pues es una consultora que lo que hace es que ayuda a otras empresas a crecer en sus ventas digitales. Bueno, tenemos 23 compañías en el portafolio, ¿no? Y la verdad es que bueno, estamos muy contentos. La verdad es que en general van muy bien. Fantástico. Bueno, volviendo ya al tema de Indexa Capital, os quería preguntar qué productos tiene ahora Indexa Capital. El plan de negocio, cuando lo lanzamos en 2015, tenía una sola línea, un solo producto. Era la cartera de fondos de inversión que lanzamos pues, a finales de 2015, ¿no? Entonces, después de lanzarlo, muy rápidamente vinieron clientes y nos pidieron planes de pensiones, porque nos decían, me gusta la propuesta, invierto en fondos contigo, pero también tengo dinero invertido en planes de pensiones, no lo puedo sacar porque no es una inversión líquida, se puede traspasar, entonces si tuvieras planes de pensiones, lo traspasaría aquí. Entonces empezamos a trabajar y en 2016, o sea, fuimos bastante rápido, en menos de un año lanzamos carteras de planes de pensiones, con 2 planes de pensiones nuestros, gestionados por Caser, administrados por Caser, pero asesorados por Indexa y lanzamos el segundo servicio, ¿no? Nada más lanzar las carteras de planes de pensiones, vinieron los clientes vascos a decirnos, bueno, está muy bien esto de fondos y de pensiones, pero yo tengo una EPSV, que es un plan de pensiones para residentes en País Vasco, que no es líquido, no puedo retirar el dinero, lo puedo traspasar, tal, entonces si lo tuvieras, pues también, ¿no? Entonces nos pusimos mano a la obra con la EPSV y un par de años más tarde, en 2018, lanzamos las carteras de planes de EPSV. Y luego sobre esto siempre vamos apuntando lo que nos piden los clientes. Tenemos un fichero de clientes a avisar, muy largo,
donde apuntamos, entonces a raíz de EPSV nos pidieron luego planes de pensiones de empleo, lanzamos planes de pensiones de empleo para empresas, plan de pensión de empleo para autónomo, lanzamos un seguro de vida a riesgo. Eso no fue una petición de clientes porque no se imaginaban que podíamos ofrecerlo, fue más bien una oportunidad que detectamos porque vimos que había productos muy caros en el mercado, que el seguro de vida a riesgo es excesivamente caro en general porque lo que te comercializa el banco está lleno de comisión de distribución. Entonces lanzamos un seguro de vida a riesgo mucho más económico que los demás. Y luego expandimos a Bélgica, Francia otro producto, eso porque hay que adaptarse a la fiscalidad. Y luego tenemos pues más cosas en el tintero, ¿no? La idea es completar la oferta siempre con dos cosas en mente. Una es el interés del cliente, ante todo. No queremos crear productos que sean buenos para Indexa, pero no para el cliente. Y dos, queremos ofrecer un producto, un servicio que sea el mejor que se pueda encontrar en el mercado. No queremos ofrecer 20 productos donde somos medianos. Queremos tener pocos servicios donde cada servicio es el mejor que puedas encontrar, porque eso forma parte del modelo. Yo me imagino que dentro entre tus oyentes habrá bastante autónomo. Ujú. Yo creo que aconsejo, mirar el plan de pensiones de autónomos, que es relativamente nuevo, ¿no? Que tiene una ventaja muy importante fiscal frente a los planes de pensiones individuales ahora mismo, porque un autónomo me corriges, se puede deducir hasta 5.500 euros, cuando en los planes individuales no nos podemos, los que son para todo el mundo, no nos podemos deducir más que 1.500 euros. 5.750 O son, ¿no? 5.750. Vale. Muy bien, bien apuntado. Y yo creo que a nivel de automatización, de presentación, de usabilidad, de simplicidad, de verdad, el plan de pensiones de autónomo de Indexa es el mejor. Y me quedo tan ancho. Sí, a mí como me lo explicó Estoy de acuerdo. François en su día, es, vale, pues el gobierno antes, hace tiempo, se podía aportar 8.000 euros, que está muy bien, yo creo que es una de las pocas formas que tiene un particular, un empleado por cuenta, o sea, por cuenta ajena. Eran 10.000, de hecho. Bueno, No lo vimos. Sí, 10.000, 8.000. 8.000, sí. Bueno, fueron bajando y realmente es una de las pocas formas que tiene un particular de poder pues, pagar menos IRPF o por lo menos pues, posponerlo, ¿no? Claro, ahora estamos en 1.500, pero había como una desventaja frente a los planes de empresa, ¿no? De empresa, sí. Entonces, esto para la ley ahí surgió, ¿no? Mm. Para decir, oye, que un autónomo pues está un poco en tierra Entre de nadie, medias. entonces hay que dejarle, pues que si quiere pues invertir, que yo de hecho es algo que no he entendido muy bien el gobierno por qué ha hecho esto, que es, ostras, porque ha ido bajando esos incentivos cuando es, jolín, está claro que hay un problema con las pensiones, etcétera, deja a la gente, favorece a la gente que invierta Sí. para tener más Hay más dos para la jubilación. explicaciones. Uno por tontería, porque nadie en su sano juicio reduce los límites de aportaciones antes de haber generado el producto alternativo, que es el plan de pensión de empresa o de autónomos y tal. O sea, realmente una hipótesis sería, pues, es gente que no sabe gestionar y entonces que en lugar de fomentar un producto y luego bajar el otro, han bajado el primero, el que iba bien y sin más. Y otra posibilidad es que bajando el límite de aportaciones se recaudan más a corto plazo. Entonces, de alguna forma, pues cada uno entre las dos hipótesis puede sacar sus... Yo añadiría que, o sea, a mí me parece que es una opinión personal, ¿no? Que hay un tema ideológico detrás, ¿no? Que es muy simple, ¿no? Que es si ahorras eres un rico. Pues si tienes capacidad de ahorro, pues te fastidias, ¿vale? Todos igualamos por abajo. Y eso es una miopía tremenda, porque cuando este país tiene un problema grande, ¿no? de pensiones para el futuro, pues lo que quieres es que la gente llegue a la jubilación pues con su propia pensión acumuladita, ¿no? ¿Por qué? Porque va a poner menos presión sobre el sistema público de pensiones, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Hay esperanza, sí, hay esperanza porque yo quiero pensar que volverán a aumentar el límite de aportación a planes individuales. Lo recomiendan desde Europa, lo recomiendan desde el supervisor de planes de pensiones a nivel europeo también. Y luego es probable que se vayan difundiendo más los planes de pensiones de empleo para empresas, donde van a aportar para todos los empleados. Está creciendo muchísimo el tema del plan de pensión de empleo para autónomos, que ofrecemos también.
y yo creo que entre las tres cosas, de alguna forma, pues se va a recuperar un poquito el ritmo de inversión en planes de pensiones. Genial. Por acabar de explicar este producto, que me parece muy acertado lo que dice Ramón, que hay mucho autónomo que dice, ostras, no sabía ni que había un plan de pensiones para autónomo, pensaba que solo podía aportar los 1.500. Entonces, en cuanto a aportaciones, son 5.750 que pueden ser directamente los 5.750 al plan de autónomos, o yo, por ejemplo, en mi caso, que abrí el plan de autónomos hace poco, yo aporto 1.500 al plan individual, eso lo puedo seguir aportando, y la diferencia, 4.250 al plan Yo de también, pensiones de autónomo, ¿no? yo también. Ujú. Si puedes explicar cómo es el producto en cuanto a comisiones y en cuanto a pues dónde está invertido, y Sí, ya cerramos este tema. sí, sí. 3 comisiones también, 3 proveedores, en realidad 4. Entonces, planes de pensiones siempre tienes el coste de la comisión de gestión Mm. que cobra la gestora, la sociedad de gestión de planes de pensiones. En nuestro caso es Caser Pensiones. Y los planes de Indexa cobran de comisión de gestión 0,36%. Vale. El máximo legal en planes de acciones es de 1,5% y la mayoría de la oferta está en el máximo, en 1,5. Entonces, 1,5 versus 0,36, el nuestro. Y va bajando todos los años porque estamos creciendo en volumen y conseguimos rebajarlo. Ese 0,36 se lo reparten Caser e Indexa, 0,22 para Indexa, 0,14 para Caser. Pero el total, lo que te interesa es 0,36. Segundo proveedor, segunda comisión, la comisión de depositaría, que es, en nuestro caso es CK Bank, el mayor depositario de planes de pensiones en España. Y este es el que garantiza que las inversiones del plan están hechas donde se dice que están hechas, ¿no? Es el que deposita la cartera de inversión de los planes. Y luego tienes dos ¿Y ese costes más. coste cuál es? Ah, sí, perdón, 0,05. Vale. Muchos planes, ahí hay un máximo también, es de 0,20, el máximo legal. Muchos planes están en 0,20, luego hay otros en 0,10. Es muy raro ver planes en 0,05. Hemos sido fieles a nuestro eslogan, ¿no? Que es menos costes, más rentabilidad. Pues hemos ido trabajando mucho los costes. Luego tienes el coste de los instrumentos, como lo llaman, o de los activos en los que invierten los planes. En nuestro caso, los planes de pensiones invierten en ETFs indexados y ahí el coste medio, depende si es el plan de acciones o de bonos y tal, pero el coste medio total está en 0,07. Y luego tienes otros costes, que esos no te los suelen decir los demás, no tienes que ir a rascar, ¿no? En los documentos, buscar el PDF y tal. Los otros costes es coste de transacción, cobertura de divisa, auditoría, otros, en nuestro caso suman 0,02. Entonces, el coste total del plan de pensiones de acciones de Indexa, de nuestro plan de pensiones de acciones, está en 0,49. Estamos muy cerca del coste medio de las carteras de fondos. Ujú. El de bonos es un pelín superior, está en 0,50 algo, no recuerdo el... Y como los clientes invierten una parte en acciones y una parte en bonos, pues de media están en torno al 0,50. Eso es ¿También hay correcto. carteras del 1 al 10? Sí, sí. Lo mismo, perfilamos al cliente y según su perfil le invertimos del perfil 1 que tiene un 10% de acciones al perfil 10 que tiene un 100%. Entonces, ¿por qué un 100% en pensiones? Porque en pensiones, como el producto no es líquido, no lo puedes retirar mañana, solo lo puedes retirar pasado 10 años o cuando te jubiles, hay una serie de contingencias donde puedes retirar. Hay menos riesgo de que el inversor retire después de caídas. Entonces, como hay menos riesgo de retirada, hemos podido empujar más el riesgo y también la rentabilidad media. La rentabilidad media de la inversión en planes de pensiones en el caso de Indexa es un pelín superior, porque el riesgo es un pelín superior también, la volatilidad. Fantástico. Os quería preguntar por la bolsa, por la acción de Indexa. En primer lugar, ¿por qué decidisteis salir a bolsa? Alguien puede preguntar, oye, ¿tiene sentido comprar acciones de Indexa? Y sí, en general, ¿por qué hicisteis la salida a bolsa? Vale. Pues yo te contesto la primera parte, ¿no? Que François conteste la segunda, que es más difícil. La salida a bolsa la hicimos por tres razones, ¿no? La primera fue, la verdad, por dar confianza a nuestros clientes.
Al final, una compañía cotizada pues tiene más controles, esa es la realidad, que una compañía que no está cotizada. Primero hay más gente mirándola. Está la CNMV mirándote con mucho más detalle. Está el mercado mirándote con mucho más detalle. Los auditores te miran con mucho más detalle. Y además tienes que meter unos consejeros independientes pues que llegan de fuera y, oye, pues que no quieren jugarse su reputación tampoco, ¿no? O sea que hay mucha más gente. Es verdad que hay mucha gente mirando y que da un plus de seguridad. Y sobre todo nosotros nos decíamos, oye, nuestros grandes competidores, que son el Santander, el BBVA, la Caixa, pues todos están cotizados, ¿no? Bueno, pues Indexa debería estar también cotizada, ¿no? Si aspiramos a ser como esas grandes compañías. En cuanto a tamaño. En cuanto a tamaño, sí. Sí. La segunda de las razones fue, bueno, pues va a haber un proceso de consolidación en nuestro sector. O sea, hay un líder en Francia, hay un líder en los países escandinavos, hay un líder en Francia, ¿no? Y Indexa, sin duda, pues es el líder de este segmento del mercado en España. En el futuro nos consolidaremos unos con otros y nosotros, pues saliendo a bolsa, lo que queríamos era posicionarnos más en posición compradora que vendedora, ¿no? ¿Por qué te posicionas más en posición compradora? Porque estando en bolsa puedes pagar una adquisición con tus acciones, ¿vale? Lo cual es más difícil, no es imposible, pero es más difícil si eres una empresa que no es líquida, que no es cotizada. Esto ya lo hemos probado, ¿no? A ver si funciona. Hemos hecho una pequeña adquisición en Francia, que es Carabel, ¿no? Ujú. Ya hemos pagado parte de esa adquisición con acciones y yo creo que, bueno, pues en el futuro que iremos adquiriendo compañías pues de un tamaño un poco superior al de Carabel, pues posiblemente utilicemos las acciones para pagar en parte esas adquisiciones, ¿no? La tercera de las razones era dotar de liquidez a los socios que quisieran vender sus participaciones. Ese es el objetivo que realmente pues, menos hemos conseguido. La acción hoy por hoy pues, tiene una liquidez limitada. Ujú. El año pasado me parece que hemos hecho pues, algo menos del 1.000.000 euros de liquidez. Y bueno, pues yo creo que también es un tema de tiempo, ¿no? Es un tema de que poco a poco pues los accionistas pues vayan interesándose por Indexa. Es un tema de que vayamos sacando mejores resultados. Es un tema también de que vayamos mejorando la información que nosotros damos al mercado. Y también es un tema de consistencia. Necesitamos tiempo, ¿no? Antes decía François, oye, es que la Caixa lleva 180 años, ¿no? Claro. Nosotros llevamos 9, ¿no? Pues esto es lo que hay, ¿no? Y a ti te dejo el toro de si tiene sentido invertir en Indexa, ¿no? Como Sí, opción. sí. Recomendamos no elegir acciones para invertir porque te va a costar mucho tiempo. O sea, le vas a dedicar tiempo a elegir Indexa u otra porque vas a estar muy poco diversificado. El que elige acciones al final acaba invirtiendo en 1, 2, 3 o 40 acciones, pero no está en las 2000 de un índice mundial, ¿no? O en las 500 más tal. Entonces, la recomendación siempre, la mayor parte de tu cartera y tu inversión tiene que estar en inversiones líquidas, diversificadas entre acciones y bonos, en función de tu perfil inversor. Y si es con fondos indexados, pues mejor en cuanto a diversificación y costes. Ahora bien, hay gente que aún así quiere dedicar una pequeña parte de su dinero a lo que en inglés se llaman el play money, en español sería dinero para jugar. Bueno, es la idea, mira, ya me conozco la teoría, ya sé que mi mayor parte de la inversión la pongo en una cartera diversificada de fondos indexados, pero también me gusta elegir e invertir en esta empresa o en esta otra, ¿no? Y por ello tenemos clientes que también invierten en la acción. Entonces si la primera recomendación es no hace falta invertir en acciones, cartera de fondos diversificada tal. Ahora, si te apetece comprar acciones de Indexa, pues que sean pocas, una pequeña parte de tu patrimonio para no jugarte mucho a una sola acción. Pero lo decimos para la acción de Indexa y lo decimos para cualquier acción en general. Súper. Estamos ya terminando poco a poco la charla y os quiero preguntar por el sector, ¿no? O sea, Indexa fue el primero, creo que fue el primer gestor automatizado, ¿no? en llegar a España y luego pues fueron llegando otros, pues
Finicens, Finambes en su día, Investme, MyInvestor, los propios bancos que algunos han lanzado sus robo-advisors, sus gestores automatizados. Bueno, en estos 10 años ha habido como bastante movimiento en el sector y bueno, hay alternativas para quien quiera empezar a invertir en fondos indexados, tanto de forma manual, eligiendo sus fondos, como de forma automatizada. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo os gusta posicionaros? Y sí, ¿cómo veis el sector? Y sobre todo, ¿cuáles creéis que han sido las claves del éxito para ser los primeros en llegar a 100.000 clientes y ser los más grandes? En gestión de cartera automatizada somos más o menos 10 veces más grande que el siguiente independiente. Sabemos el mercado entre independientes que no forman parte de un grupo bancario y luego los bancos. Entonces, entre los bancos hay alguno que tiene más dinero invertido que Indexa en gestión automatizada porque tienen más de 10 millones de clientes, lo han empujado un poquito y ya se han hecho con un... Dilo, ¿no? La Caixa, por ejemplo. La Caixa, ¿no? tiene 4.000 millones y Indexa tiene 3.000 millones. Vale. Entonces, ¿quién tiene más? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el gestor automatizado líder en volumen? La Caixa, de momento, pero estamos acortando, ya le pasaremos el año que viene. Salvo si le dan un poquito más al acelerador, ¿no? Es cross-selling. Ningún cliente de Indexa se va de Indexa para abrir una cartera en gestión automatizada con un banco. Por cierto, un inciso, recuerdos a Gonzalo. Gonzalo es el CEO de la Caixa, que era consejero mío en Selfbank. Súper. Gonzalo es bueno. No, Gonzalo Cortázar, sí, perdón, sí. No César, que está en el Sabadell. Entonces, los bancos han ofrecido una oferta reactiva para responder a la amenaza, entre comillas, ¿no? Porque somos pequeños, de los gestores automatizados independientes. ¿Qué pasa? Pues te ofrecen un servicio donde colocan sus propios fondos, comisiones altas, etcétera, ¿no? Un poco lo de siempre, pero en un formato de gestión de cartera automatizada. Y luego están los independientes, donde somos más de 10 veces más grande que el siguiente. Entonces realmente hay un escalón muy importante en cuanto a tamaño y a medios que hemos podido invertir en mejorar el servicio. Entonces, tenemos mucho más clientes que los siguientes y eso nos permite pues, invertir mucho más en tecnología, en automatización, mejorar el servicio, etc. Y luego hay uno que está un poco a medio camino, que es un banco que ha sido montado por Andbank, que mencionaste tú antes, ¿no? MyInvestor. No es independiente porque es un banco, viene de un grupo bancario que lleva también mucha historia, pero ha montado una spin-off que es la parte neobanco, ¿no? Y se ha desarrollado mucho en servicios bancarios, en dar acceso a los fondos, como supermercado de fondos. Empezó supermercado de fondos, supermercado de planes de pensiones, cuenta remunerada, hipotecas, préstamos, etcétera, o sea, típicos servicios de banco. Y también tienen la gestión de cartera, pero ahí tienen poco volumen. Es decir, es un producto... Es el hermano menor de su cartera de productos, ¿no? En 2023, MyInvestor tenía en carteras gestionadas en torno a 200 millones y en 2023 Indexa tenía 2.000 millones. Entonces, eso para que veas un poco quién es el líder en gestión automatizada de carteras, ¿no? Y ellos son más fuertes en otras cosas que no hacemos, que es dar acceso a fondos, donde el cliente puede elegir un fondo u otro fondo. Es otro negocio en el que no estamos y no tenemos intención de entrar. Sí, bueno, claro, yo vengo del mundo bancario, yo he sido presidente de varios bancos por ahí por Europa y tengo una reflexión sobre los bancos, ¿no? Los bancos son animales muy sólidos, ¿vale? Que además tienen una larga historia y tienen la confianza de los clientes. A cambio de esa solidez, normalmente lo que son es animales con unos costes fijos muy elevados, ¿vale? Y además de esos costes fijos muy elevados, ya específicamente la parte de inversiones, con un modo de proceder por caricaturizar un poco, ¿no? De llevarte a los toros, de invitarte al fútbol, ¿no? Y todo ese fútbol y toros, pues los clientes no nos damos cuenta que al final lo acabamos pagando nosotros, ¿eh? Ni más ni menos, claro. ¿No? Entonces, esos costes fijos elevados
¿vale? Y ese coste de marketing, ¿no? Que supone pues llevarte los toros o invitarte a los partidos o llevarte un viaje a África si es que eres muy buen cliente, lo que hace es que al final acaba subiendo las comisiones que pagan los clientes. Y ese es un poco lo que es el círculo que ha tratado de romper Indexa, ¿no? Indexa lo que ha dicho es, oye, menos costes, más rentabilidad, déjate de rollos, redúceme los costes todo lo posible, ¿vale? Y diversifícame lo más posible, ¿no? Y a mí hay una fábula que me gusta, especialmente para describir un poco, porque muchas veces dices, no, es que el banco ahora me da un producto gratis, ¿no? Sí, te da un producto gratis, pero te da un producto gratis durante una temporada, ¿vale? Y te da un producto gratis durante una temporada porque tiene unos costes fijos y tiene un coste de personal muy caro, muy elevado, que hay que mantener, ¿no? Y a mí me gusta la fábula de la rana y el escorpión. No sé si la conoces, Sí. ¿no? Están ahí en la orillita, ¿no? Y el escorpión le dice a la rana, oye, pásame el lago, pásame el lago. Y la rana dice, hombre, no, que me vas a picar, ¿sabes? Y me voy a morir. Pero, hombre, ¿cómo te voy a picar? Si te pico en medio del lago, nos morimos los dos. Efectivamente, cuando llegan al medio del lago, ¡pum! El escorpión le pica en la cabeza, ¿no? Y la rana dice, ¿pero cómo me has picado? Y dice, mira, lo siento, está en mi naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, Es que soy un escorpión. la naturaleza del banco es que hay que sacar un retorno a la inversión, que ese retorno a la inversión está reñido con reducir los costes al cliente y bueno, pues Indexa lo que ha tratado es humildemente, ¿no? de romper ese círculo, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, cuanto más grandes seamos, más reduciremos los costes y comisiones de los clientes, ¿no? Y Fantástico. más reducimos, estamos bajando las comisiones. Y llevamos 9 años Sí, haciéndolo. todos los años, sí. Vale, nos quedan unos minutos y tengo aquí algunos temas que quiero comentar. Así más rápidamente, os quiero preguntar por cómo funcionan las aportaciones, es decir, cuando alguien dice, vale, abro una cuenta, pero quiero invertir cada mes, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo lo puede hacer? Y cómo funciona cuando, lo contrario, cuando dice, oye, quiero retirar total Sí. o parcialmente. Sí. Entonces hay aportaciones puntuales, una transferencia. Ordenas una transferencia de donde tengas el dinero en una cuenta europea, porque no cogemos dinero que viene de demasiado lejos. Ujú. Transferencia bancaria a tu cuenta corriente en el banco custodio y lo recibimos, automáticamente lo invertimos. Eso es la aportación puntual. Tienes aportación periódica, donde en lugar de hacer una transferencia puntual, pues programas una transferencia periódica en tu banco y le dices, pues mira, quiero invertir 500 euros cada día 5 del mes y automáticamente va saliendo, entra en tu cuenta corriente y automáticamente lo invertimos en tu cartera. Aportaciones. Retiradas, lo mismo, retirada puntual. Dice, quiero retirar, entonces una puntual, digo cuánto y a qué cuenta quiero que me lo envíes, cuenta de retirada tuya y se gestiona. Y luego tienes esa retirada periódica donde nos dices quiero retirar tanto al mes para complementar mi ritmo de vida actual o lo que sea, ya estoy en fase de desacumulación o de retirada. Entonces nos dices, pues quiero retirar 1.000 euros al mes y te lo mandamos a tu cuenta. En la retirada hay además del importe y de la periodicidad, tú también puedes elegir tu preferencia fiscal. Es muy importante porque en fondos de inversión se reembolsan los fondos con un criterio FIFO, que es el First In, First Out. Se reembolsan participaciones más antiguas, pero como en tu cartera hay muchos fondos, nosotros podemos elegir si vamos a reembolsar participaciones de un fondo donde hay mucha ganancia o de otro fondo donde hay pérdidas. Entonces, en el momento de retirar nos dices, por defecto, asumimos que lo que quieres es minimizar el impacto fiscal. Entonces, vamos a reembolsar donde no hay mucha ganancia para evitar que haya mucha retención. Pero también hay clientes que nos dicen, no, quiero realizar plusvalías porque tengo minusvalías en otro sitio y quiero compensar. O al revés, hay clientes que dicen, no, quiero realizar minusvalías para compensar plusvalías que tengo. Eso es el módulo de optimización fiscal que los demás proveedores no suelen tener, ni bancos ni pequeños independientes, y en el que hemos invertido mucho porque pues es un buen ejemplo de donde la competencia tecnológica que tenemos, somos más grandes y tenemos un equipo de tecnología en lugar de un equipo comercial, nos ha permitido ofrecer unos servicios de optimización fiscal automatizado que es muy diferencial en comparación con el resto de la oferta. Genial. Otra pregunta así rápida es, ¿por qué fondos y no ETFs indexados? Pues porque Europa es como es.
Al contrario que Estados Unidos, donde tienes un mercado único, en Europa tienes un mercado muy fragmentado donde la fiscalidad es diferente por país. Entonces, en España resulta que puedes traspasar de fondo en fondo, ¿vale? Sin tributar. Sin embargo, si inviertes en ETFs, no puedes traspasar de un ETF a otro ETF, lo tienes que vender y tienes que tributar. Y ahora, con este gobierno tan maravilloso, pues las plusvalías andan ya por el 30%, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre así en todos los países, ¿vale? Hay países donde la compra y venta de ETFs es asimilada a la compra y venta de fondos de inversión y entonces pues a lo mejor lo hacemos allí con ETFs. Y luego hay un país, por ejemplo, como Francia, donde la verdadera ventaja fiscal está en los seguros. Entonces tienes que meter aquellos instrumentos que tú quieras utilizar como base dentro de una carcasa de seguros. No estamos en Inglaterra, pero en Inglaterra también es diferente, por supuesto, y no estamos en Alemania, pero en Alemania también es diferente. Fantástico. Pregunta también rápida es, ¿qué opináis del Bitcoin? Esta es para Sí, François. es muy fácil, no invierto. No invierto en Bitcoin, tampoco invierto en otras criptos. Nunca he invertido en oro, no he invertido en materias primas, no invierto en dólares, tampoco invierto en yenes o en libras, etcétera, ¿no? ¿En qué no invierto? Pues no invierto en activos no productivos, que no tienen un valor intrínseco, ¿no? Porque cuando invertimos en acciones, invertimos en empresas que tienen, que van a dar, bueno, donde hay una expectativa de distribución de dividendo futuro, tiene un valor que puedes calcular por este flujo futuro. Los bonos lo mismo, te traen intereses. Pues los activos que no tienen, que no generan ingresos o rendimientos, pues no tienen valor intrínseco. Solo valen porque crees que otro estará dispuesto a pagar por ello. Y esto pues eventualmente se puede llegar a cero. Entonces para mí no es inversión. Nunca he pensado voy a tener una parte de mi dinero en cash en dólares. Prefiero tener una parte de mi inversión en acciones de empresas de Estados Unidos. O sea, tengo exposición a yenes vía las acciones de empresas japonesas. Y tengo exposición a Bitcoin vía las acciones que tenemos en las eléctricas y en, ¿No? Y en las empresas cotizadas americanas en las cotizadas. que Sí, son Claro. sí, sí. que ya son plataformas de trading de Bitcoin. Mm. Mm. ¿Creéis que surgirá algún tipo, un gestor automatizado, pero para invertir de forma automatizada en criptomonedas? Creo que lo hay, ¿no? ¿Ya, En ya Estados existe? Unidos, en Estados Unidos lo hay. Sí. Y luego muchos, cuando la Indexa es sencillo porque la empresa ha ido muy bien, hemos crecido más de lo previsto y hemos podido centrarnos en nuestra visión, que es ofrecer al cliente servicios que queremos para nosotros mismos, el mejor servicio siempre de lo que vemos en el mercado, y no hemos tenido que salir a vender lo que nos parece un poco moralla, ¿no? Pero no todos han tenido esa suerte, es decir, en Estados Unidos la mayoría de los gestores automatizados no han ido tan bien como esperaban y entonces han empezado a vender más cosas. Y muchos se han metido en cripto cuando al principio no tenían Casi todos. ninguna vocación en hacerlo. Sí. Vale, ya penúltima pregunta, que es, hace un tiempo lanzasteis las carteras ISR, Inversión Socialmente Responsable, ese sesgo. ¿Qué opináis? ¿Lo recomendáis a la gente? ¿Vosotros invertís de forma ISR? La mejor pregunta que haces un inversor es cómo invierte su propio dinero, ¿no? Mm. Yo no invierto con el sesgo ISR y tengo dos hijas y una invierte con sesgo de inversión socialmente responsable y la otra no. Y yo creo que las dos opciones son razonables y se pueden respetar. Sí, yo tampoco invierto con el sesgo ISR. Yo creo que el sesgo ISR pues al final o sea, es un sesgo ideológico, ¿no? Y luego pues podríamos debatir si tiene sentido ese sesgo ideológico crearlo con las finanzas o si tú tienes una vocación muy ISR, si debes maximizar el retorno de las finanzas y luego dedicar el dinero Sí. a lo que tú quieras socialmente fuera de eso, ¿no? Yo quiero Pero ser un consumidor responsable, lo Muy más bien. responsable posible y tengo mucho cuidado a nivel de mi consumo. Creo que en la parte de inversión, lamentablemente ha habido mucho
Sí, mucha... Lo que se llama, bueno, es lo que se llama greenwashing, ¿no? Que no sé si la gente lo conoce, que es calificar como socialmente responsable aquello que no exactamente es socialmente Luego mucha responsable, ¿no? injerencia del regulador. En el fondo, el ISR en gran parte es un intento de los reguladores de Europa, la primera, de controlar dónde invierte la gente. Entonces, como quieren canalizar la inversión hacia ciertas cosas y no hacia otras, pues te obligan a ofrecer el ISR a los clientes y el ISR definen ellos lo que es. Sí, yo tampoco tengo el sesgo ISR porque, bueno, me parece que lo leí igual en la explicación que dabais, que hay como menos productos, puede ser ligeramente más caro, al final tampoco se acaba de controlar cuál es la diferencia, y además que creo que prácticamente es lo mismo. O sea, hay muy poquita diferencia, que quizá excluya alguna empresa concreta del índice, Sí. ¿no? Pero Sí, sectores también. Suele excluir algunos sectores, suele excluir defensa, juego, Sí, combustibles fósiles, combustibles petróleo. fósiles, pero y luego no siempre, porque luego de repente ciertas empresas de combustibles fósiles, por lo que sea, porque empiezan a hacer, yo qué sé, en gas, o empiezan a hacer otro El gas tipo de es fósil energía. también, pero si pasan a renovables. Sí. Eso. El ISR es menos diversificado, tiene más riesgo, tiene costes más altos, tiene de media menos rentabilidad, pero tiene criterios de exclusión o de canalización directa de la inversión según tus valores o tus preferencias. Y yo creo que lo ofrecemos porque pensamos que es una alternativa razonable, pero que responde sobre todo a preferencias. Bueno, hay un porcentaje de los clientes que lo contrata. O sea. Sí, tenemos entre el 10 y el 15% de los clientes están invirtiendo en ISR. Genial. Pues como última pregunta, ¿cuál es la estrategia de Indexa Capital como empresa y, en definitiva, hacia dónde vais o qué queréis ser? Bueno, pues muy buena pregunta, ¿no? Me alegro que me hagas esta pregunta. Yo creo que, o sea, queremos ser un servicio, me parece que lo tenemos publicado por ahí, pero en general, ¿qué queremos ser, no? Pues queremos ser uno de los mayores servicios de inversión de Europa continental, ¿vale? Queremos tener una presencia significativa en aquellos mercados donde operamos, pero esto es desde el punto de vista de la empresa, ¿no? En realidad lo que queremos muy dentro de nosotros es cambiar el mundo, ¿no? Es que la gente pueda ahorrar a largo plazo y que se quede mucho más dinero y que se jubile con mucho más dinero que antes de que existiese Indesa, ¿no? Eso es realmente lo que queremos. Fantástico, pues no se me ocurre mejor manera de terminar esta charla, así que muchísimas gracias, Ramón, Frans, un placer. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti por invitarnos. A vosotros. Perfecto.